integration, security, and mental health of refugee journalists. My name is Jamian Knight, and I am the officer responsible for the communication and information sector in the UNESCO Regional Office in San Jose, Costa Rica. This event is being organized with the support of key partners, including the Committee for the Protection of Journalists, the UNHCR, the International Federation for Journalists, IFJ, the Refugee Journalism Project, the Dart Center for Journalism and Trauma, as well as the European Center for Press Freedom. Today's event is being held within the context of the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. And this is one of the most important days on the calendar of UNESCO. It is worth mentioning that UNESCO is the UN agency with the mandate to promote press freedom and freedom of the press. UNESCO is also the UN agency responsible for coordinating the UN Plan of Action on the safety of journalists and the issue of impunity. One of the reasons that we're organizing this conference is to call attention to the challenges that journalists all across the world are facing. Many journalists have been forced to flee their countries, have been forced to flee their homes due to threats against them, hacking, for example, digital threats, as well as physical attacks. It is also worth mentioning that because of these aggressions against journalists, journalists all across the world are experiencing mental health challenges, including anxiety and depression. In addition to the anxiety and depression, they face other challenges, including finding job opportunities in the new countries where they have decided to, which they have adopted as their homes. Given that we started the event a bit late, we're going to make a few changes in the agenda. And I would like to invite my colleague Guillermo Canela to offer some opening remarks. And his remarks will be followed by remarks from Milton Moreno, who is the representative of the UNHCR here in Costa Rica. Good morning, Guillermo. Hello, good morning. Apparently I can't start my video. I guess the hosts need to allow me, but I'm here. Should I speak without video or should I wait for someone to authorize? You can proceed. Ok, so, perdóname que no tengo el video, pero como decía Jemion, hablaré en español ya que entiendo que hay traducción o interpretación simultánea inglés-español. Como decía Jemion, yo soy el jefe del área de libertad de expresión y seguridad de periodistas acá en nuestra sede en la UNESCO en París. Muy buenos días a todos y todas ustedes y buenas tardes y buenas noches. Veo que hay gente que se conecta de otras regiones del mundo. Un placer estar con ustedes, aunque para discutir un tema que es duro, complejo, pero que igual exactamente por eso necesita nuestra atención inmediata y urgente de todos los actores involucrados en esta discusión, sean los gobiernos, sean los y las periodistas, las ONGs internacionales que trabajan estos temas, las ONGs nacionales, pero también el Sistema de Naciones Unidas y las organizaciones regionales de derechos humanos, y por fin, importantísimo, los actores de los sistemas de justicia, jueces, fiscales, las fuerzas policiales, combatir la impunidad en relación a los varios tipos de violencia contra los y las periodistas. De nuevo, es una acción que depende del involucramiento de varios actores relevantes para eso, sobre todo para que las políticas públicas, que el Plan de Naciones Unidas para la Seguridad de Periodistas y la cuestión de la impunidad, que son las políticas que llamamos de las políticas de los 3 Ps, prevención, protección y procuración de justicia, puedan ser implementadas de una manera coherente y coordinada. Solo así vamos, de hecho, poder enfrentar todas las dificultades y los desafíos que están presentes en esta agenda de garantizar que los y las periodistas puedan ejercer su profesión en un ambiente libre, independiente, plural, pero también seguro para el desarrollo de la libertad de prensa.
el tema que nos convoca hoy de la seguridad de los y los periodistas, particularmente en relación a lo que se está llamando de los periodistas que están en una situación de refugiados, es un tema desafortunadamente de creciente relevancia. Tenemos más y más periodistas en esta situación. Por lo tanto, esto se convierte en un nuevo tipo de amenaza a la libertad de prensa y tenemos por consecuencia que poner más atención y desarrollar políticas multilaterales, regionales y nacionales específicas para enfrentar este problema. Una de las cuestiones específicas que mencionaba Jemion, que es la cuestión de la salud mental, se hace particularmente relevante en esta discusión, pero no solo, es un problema con múltiples entradas, múltiples ángulos. Por eso, como decía Jemion, es particularmente interesante que esta discusión se dé en el marco del Día Internacional para poner fin a la impunidad en los crímenes contra los y las periodistas. Esta semana, la UNESCO globalmente ha lanzado una campaña cuyo el tema central es justamente el tema de cómo parar las amenazas contra los profesionales de la prensa. Nuevos datos fueron lanzados o producidos en un informe sobre la cuestión de la seguridad de los y las periodistas, en lo cual esta cuestión en particular de los periodistas de refugiados también se pone como una cuestión relevante. Yo paro por acá para desearles que tengan una conferencia productiva, que realmente se concentren en proponer recomendaciones a las distintas partes interesadas, los distintos actores que pueden avanzar con esta discusión. Me parece que, de nuevo, la forma como eso está organizado, las grandes temáticas que ustedes debatirán son las temáticas relevantes para eso. Es un tema que necesita una atención particular y por lo tanto les felicito por haber organizado eso. Desafortunadamente no voy a poder seguir con ustedes porque tengo una otra conferencia para abrir en 5 minutos acá en París, pero un gusto como siempre y todo el apoyo del área global de libertad de expresión de la UNESCO. Jemion, over to you. Muchas gracias por la presentación. It's worth mentioning that Guilherme is the UNESCO official responsible for leading our efforts internationally with respect to promoting freedom of expression, freedom of the press, and the safety of journalists. And he is responsible for the section on freedom of expression in the communication and information sector at our headquarters in Paris. And of course, he made mention of the issue of mental health, which more and more, we've been putting more emphasis on that particular issue. I think more and more journalists recognize that it is really important that they put more emphasis on taking care of the mental health, given the link between mental health and physical health, and the link between mental health and their performance as journalists. The second person I'd like to invite to the panel to give some opening remarks is Milton Moreno, and he is the representative of the UNHCR here in Costa Rica. Milton. Thank you, Damien. Muy buenos días a todas y todos. En nombre del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, me gustaría agradecer y saludar al señor Guilherme Canela de Sousa Godoy, jefe de la sección de Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas de la UNESCO, a la viceministra de Gobernación y Policía, la señora Priscila Zúñiga, y a otros distinguidos representantes del gobierno de Costa Rica que se unen virtualmente el día de hoy, a las organizaciones internacionales, así como expertos invitados y a los demás participantes de esta conferencia por la organización e invitación a este evento. La conferencia nos brinda una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la situación de violencia y persecución a las que se enfrentan los periodistas en la región y el rol de los gobiernos y los distintos actores en la tarea de brindarles protección e inclusión en las comunidades de acogida.
El pasado 20 de octubre, diversas relatorías sobre libertad de expresión de las Naciones Unidas, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, de la Organización de Estados Americanos y de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos adoptaron una declaración conjunta. En la declaración se mostraron, y empiezo cita textual, alarmados por el acoso, las amenazas y el alto nivel de violencia que se cometen impunemente contra periodistas, activistas del derecho a la información, defensores de los derechos humanos y otras personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, especialmente en los casos en los que estas personas sacan a la luz la corrupción o informan sobre otras irregularidades, incluso por parte de liderazgos políticos y en el funcionariado público. Termino cita. Al ACNUR también le preocupa profundamente esta situación. La persecución y la violencia contra los periodistas originada en su opinión política, en una opinión política imputada o en otros motivos, puede dar lugar al reconocimiento de la condición de refugiado cuando la persona se obliga a huir de su país por tal motivo. En las guías de elegibilidad y en sus consideraciones sobre protección internacional del ACNUR relativas a nacionales de diversos países de la región, los periodistas y personas vinculadas a los medios de prensa suelen ser personas en situación de alto riesgo. En la actualidad, en las Américas, existen más de 2 millones de solicitudes de asilo pendientes de análisis en diversos países. Muchas de estas solicitudes se vinculan a personas perseguidas debido a ejercer su labor como periodistas, defensores del derecho a la información o de quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión. Debido al incremento sustantivo de las solicitudes de asilo en muchos países, los sistemas de asilo se vieron colapsados. La pandemia del COVID-19 vino a agravar esta situación. Con ello, muchas personas permanecen a la espera de una decisión sobre la solicitud de protección por largo tiempo. En este contexto, el panel 2 de esta conferencia tratará sobre la integración y generación de oportunidades para periodistas refugiados. A nivel regional, un tema de preocupación del ACNUR es que las personas periodistas que podrían calificar como refugiadas tengan una oportunidad efectiva de encontrar protección en los países en que se encuentren dentro de un plazo razonable. El estatuto de refugiado o de protección complementaria como existe en Costa Rica u otros arreglos de estancia legal, tales como programas de regularización, permiten a las personas periodistas obtener una condición jurídica que abra un camino hacia las soluciones duraderas, como la integración local y tener acceso al trabajo, vivienda, educación, atención médica y psicológica y poder ser autosuficientes. Sin esta condición jurídica, frecuentemente la protección no estará disponible y la integración a largo plazo será imposible. La inclusión continúa siendo clave para ayudar a los esfuerzos a encontrar una solución. Son esenciales los esfuerzos hacia la inclusión de refugiados, no solo en políticas y servicios, sino también en la vida y dinámica de las comunidades que las acogen. Es fundamental señalar que la inclusión no solo es beneficiosa para los refugiados, sino que también puede ser muy provechosa para la sociedad de acogida. Es importante destacar la solidaridad y generosidad mostrada por Costa Rica y otros países de América Latina. Por ello, frente al complejo escenario regional actual, caracterizado por el movimiento mixto en gran escala, es necesario redoblar esfuerzos de modo que las capacidades de asilo estatales sean incrementadas. A través de la asistencia técnica, provisión de recursos o herramientas específicas e innovadoras,
de procesamiento de casos, el ACNUR y sus socios trabajan junto con las autoridades nacionales y locales para fortalecer el sistema de determinación de la condición de refugiado y garantizar el derecho al asilo. De forma tal que países como Costa Rica y otros países de la región estén en mejores condiciones de responder a estos desafíos para las personas que requieren y merecen protección, como los periodistas. Les deseo el mayor de los éxitos en sus discusiones e intercambios el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Thank you very much for that, presentation. Before continuing, I'd like to share some important details with respect to the event. It is worth repeating that there will be two panel discussions today. The first panel will be focused on global challenges concerning the protection, security, mental health of refugee journalists. And the second panel will be focused on the integration of refugee journalists, as well as generating job opportunities. It is also worth mentioning that the use of the word refugee in the context of this conference, the word is used in a contextual manner. That means that this term also applies to displaced refugees, as well as migrant refugees who had to flee from their countries due to the attacks that they faced. And this term also is used with respect to asylum seekers, so it's a rather broad term. So today's event will be divided into two panel discussions. The first discussion will be moderated by Maria Teresa Garrido, and we have, as members of the panel, representatives from all across the world. In addition, we have participating online persons from Egypt, Mauritania, Costa Rica, and the UK, so we're happy to have you participating in today's event. For those who are here participating in person and online, I would invite you to share your comments and recommendations in the chat section and team, or you can also share your comments online in the Facebook page of the UNESCO Regional San Jose office. It is also worth highlighting that the UNESCO San Jose page is only transmitting the event in Spanish, whereas you can access the event in English and Spanish through the Zoom link. Once again, I'd like to thank our main partners for assisting us to organize this event. Among these partners are the UNHCR, the Committee for the Protection of Journalists, the Refugee Journalism Project, EPLEX here in Costa Rica, the European Center for Press Freedom, as well as the DART Center for Journalism and Trauma. These are some of the most important allies for UNESCO, and we do hope to continue working with these allies within the next few months. I am going to shortly pass the microphone over to the moderator for the first panel. However, before I do that, I would like to thank two members of my team who have been working very hard to ensure the successful organization of this conference, Wilmer Cruz and Andrea Castro, and they have been working with us for over the last 6 months. So once again, feel free to share comments with us via the chat in Zoom or via the UNESCO San Jose Facebook page. And of course, we will be directing those comments and recommendations to the moderators throughout this conference. So we're now going to begin the first panel discussion. As I mentioned, the title of this panel is Global Challenges with Respect to Protection, Security, and the Mental Health of Refugee Journalists. And this panel will be moderated by Maria Teresa Garrido, and she has been one of the most important allies for our office, at least over the last 5 or 6 years. And Maria Teresa is an assistant professor in the Department of International Law at the Universidad para la Paz here in Costa Rica. And she has a doctorate in international law, which she obtained in the year 2000
2018. And her principal area of investigation concerns freedom of expression and the protection of journalists in Latin America. And of course, she has also placed emphasis with respect to her investigation in other themes related to human rights, including access to information and the use of ICT tools. She's also been focused on using mixed methodological approaches and mixed investigative approaches, and also putting a focus on looking at the link between the law, journalism, and new technologies. And Maria Teresa has 2 master's degrees, one which she acquired from Universidad para la Paz in international law, and also the resolution of conflict. And she has another master's degree from the Central University of Venezuela on international public law. So I'd like to invite Maria Teresa to the stage. Thank you, Jamion, for the presentation. So I will just sit here because I would like to invite the other panelists, but I will switch to Spanish now. So en español ahora, para quienes están aquí, va a ser un poco más sencillo porque vamos a llevar el panel en español, pero también van a haber algunos de los panelistas que van a estar en inglés, entonces tengan la traducción simultánea si lo necesitan. Este panel, como lo mencionó Jamion, se llama Desafíos Globales, la protección, seguridad y salud mental de periodistas refugiados. Y quiero invitar para aquí a mi lado al señor Damián Herrera, quien entiendo que está aquí, sí, aquí viene. También en el panel vamos a tener conectados online a Milagro Valencillos, Lucy Westcott, Paula Cejas y Gavin Rees. Bienvenido, Damián. Voy a comentarles un poquito del panel, primero lo que vamos a estar haciendo, después les voy a presentar a los panelistas y tenemos algunas preguntas guías, pero como dijo Jamion anteriormente, siéntanse libres de comentar por WhatsApp o por Zoom o por Facebook, que me van a hacer llegar las preguntas para el espacio que vamos a tener al final de la sesión. Entonces, un poco para hablar de este panel, ¿de qué se trata? Tenemos desafíos globales y este es un tema global, es lo primero que queremos enfatizar, el tema de protección de periodistas. Quizás aquí en Costa Rica lo vemos mucho desde el punto de vista periodistas refugiados, periodistas que están perseguidos, pero no es único para Costa Rica, por eso este panel también enfoca la idea de la globalidad en cuanto a la seguridad y protección de periodistas. Después, otro de los temas que Jamion mencionaba y que es parte súper importante de la protección integral es la seguridad mental. Hemos visto cómo se ha deteriorado muchísimo la salud mental, no solo de los periodistas, sino de la población en general a raíz de la pandemia. Pero los periodistas han tenido como este grado adicional, porque no es solo la parte individual de cómo me protejo yo, sino cómo sigo haciendo mi trabajo durante una época de pandemia, cómo cubro de repente ciertos gastos que el medio no puede cubrir. Para los que están trabajando de forma independiente, han tenido que asumir diferentes gastos y esto ha incrementado las condiciones de inseguridad y de salud mental se ha deteriorado. Entonces vamos a estar conversando un poco de forma global sobre estos temas y por eso quiero ahora presentarle a nuestros panelistas. Aquí a mi lado me acompaña Damián Herrera González. Él es psicólogo de la Red Centroamericana de Apoyo para Periodistas, Migrantes, Refugiados y Desplazados, docente e investigador de la Universidad de Costa Rica. Él tiene una licenciatura en psicología y es egresado de la maestría de literatura latinoamericana. Además, es consultor en temas de atención a personas migrantes, prevención de consulta, suicida y pueblos originarios e investigador en temas relacionados al psicoanálisis, literatura y construcción de la subjetividad. Online tenemos a Milagro Valencillos. Ella es periodista con más de 20 años de experiencia en medios de comunicación. Es la presidenta de Voz de la Diáspora, ha laborado como directora editorial para diferentes revistas regionales y se ha especializado en la investigación y datos. En El Salvador, de donde es originaria, fue presentadora del noticiero Hechos de Canal 12 y también trabajó en TCS Noticias.
Fue becaria en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, y ha realizado coberturas periodísticas en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Brasil, República Dominicana, España, Italia y muchos lugares más. Vive actualmente en Panamá, donde ha integrado diferentes equipos de estrategia de comunicación en manejo de crisis. También tenemos con nosotros a Lucy Westcott, la pueden ver en pantalla también. Ella se convirtió en directora del Departamento de Emergencias del Comité para la Protección de Periodistas, o CPJ, como lo conocemos en inglés, en octubre de 2021. Supervisa el trabajo de asistencia y seguridad del Comité para la Protección de Periodistas en todo el mundo. Westcott se incorporó a la CPJ en 2018 como becaria James W. Foley y se enfoca en cuestiones de seguridad para mujeres periodistas en entornos no hostiles y ayudó con la creación de recursos de seguridad para periodistas a nivel mundial. En 2021 desempeñó el papel destacado en la respuesta de la CPJ a la crisis afgana, incluida la ayuda a los periodistas afganos y sus familias a evacuar a Qatar. Antes de unirse a la CPJ, Westcott fue redactora de Newsweek. Después también creo que la van a poder ver en pantalla más adelante, a Paula Cejas de la Federación Internacional de Periodistas. Ella está en esta organización desde el año 2012 y fue electa en el 2014 como directora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, ubicada en Buenos Aires, Argentina. Ha dedicado sus esfuerzos a coordinar acciones nacionales y regionales con el objetivo de fortalecer a las organizaciones sindicales, así como visibilizar las problemáticas y victorias de periodistas y trabajadores de la comunicación. Y por último, en este panel tenemos a Gavin Rees, que es asesor senior de formación e innovación del Dart Center. Durante muchos años, Gavin fue director del Dart Center Europe, es responsable de implementar el trabajo del centro en Europa. Y Gavin organizó talleres y grupos de discusión sobre conciencia sobre el trauma, resiliencia y habilidades para entrevistas para periodistas y estudiantes de periodismo en una variedad de países alrededor del mundo. Antes de trabajar en el Dart Center, Gavin produjo noticias de negocios y políticas para canales de noticias estadounidenses, británicos y japoneses, y trabajó en películas de drama, documentales para la BBC, Channel 4 y compañías cinematográficas independientes. Entonces, como pueden ver nada más de la lista, tenemos un panel bastante interesante con expresiones, con experiencias diferentes. Entonces, la idea es sacarle bastante provecho a este panel y quiero comenzar invitando a Milagro Valencillos a que nos dé como un panorama un poco más general de la situación. Milagro, si puedes poner este panel en contexto de cuáles son esos ataques de seguridad, de protección. Vas a tener 5 minutos para hacerlo bien conciso, lo vamos a estar midiendo por aquí, te van a avisar en Zoom. Entonces, Milagros. Muchísimas gracias, es un honor estar esta mañana en esta conferencia mundial de la UNESCO. Quiero comenzar agradeciendo sin duda alguna a UNESCO por pensar en nosotros los periodistas para esta conferencia. Sin duda alguna nos preocupa mucho la situación de nuestros periodistas en el mundo entero. En este momento, solamente en El Salvador, en lo que va de este año, estamos hablando de 203 casos de agresiones, según el reporte del Centro de Registros de Agresiones a Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES. ¿Qué tipo de agresiones son estas? Pues hablamos de una diversidad muy grande. Nuestros periodistas están expuestos a agresiones en las redes sociales, están expuestos, como ha sucedido recientemente con un colega en El Salvador que fue agredido físicamente por un miembro de la Policía Nacional Civil. He escuchado, por ejemplo, a funcionarios de la UNESCO al inicio de este evento hablar sobre políticas de protección que pueden ayudar a nosotros los periodistas a defendernos, pero resulta que quienes deben protegernos en algunos países son nuestros agresores. ¿Y a qué me refiero con esto? En el caso específico de mi país, El Salvador, las agresiones vienen incluso desde la misma presidencia de la República.
Solamente el pasado 8 de octubre, cuando estábamos celebrando a nivel de la prensa internacional el Premio Nobel de la Paz entregado a 2 periodistas, a una periodista filipina y a otro periodista ruso, justo ese día el presidente de mi país hablaba con mucha agresividad en el Twitter. Él decía que ser periodista es el nuevo fuero. Pueden traspasar propiedad privada, invadir e intimidar, mentir, falsear documentos, difamar, comprar droga, violar, evadir impuestos, lavar dinero, violar leyes migratorias, etc. Pero si la autoridad hace cumplir la ley, activan el fuero. Este es el primer llamado. Mi primer llamado en nombre de mis colegas de Voz de la Diáspora. Voz de la Diáspora es una agencia integrada por periodistas salvadoreños en los 5 continentes, en su mayoría, con raras excepciones. Estos son periodistas migrantes, periodistas que han salido producto de una migración forzada, han sido amenazados, ya sea políticamente o por el crimen organizado. Como todos sabemos aquí, la realidad de El Salvador en cuanto a las pandillas es terrible. Eso ha hecho que nuestros colegas en todas partes del mundo, algunos de ellos bajo procesos de asilo en este momento, se encuentren prácticamente suplicando por una estabilidad migratoria en esos países. ¿Qué hemos hecho nosotros desde Voz de la Diáspora? Hemos acompañado a estos periodistas en su integración al nuevo país. En algunas ocasiones hemos mandado documentos, hemos servido de testigo en procesos migratorios en donde ellos están luchando por un refugio, por un estatus que les permita integrarse a estos países. Les hemos acompañado desde, por ejemplo, el auxilio en necesidades prioritarias como la alimentación hasta situaciones, por ejemplo, que tienen que ver con el lugar a donde ellos van a establecerse o van a residir. Esto no es particular de mis colegas periodistas de El Salvador, esto también lo han vivido nuestros colegas hermanos de Nicaragua. En este momento yo alzo la bandera por nuestros periodistas de América Latina. Los periodistas estamos acostumbrados a luchar por los derechos de nuestras poblaciones, pero muy poco recordamos luchar por nuestros propios derechos. Hoy, desde mi organización Voz de la Diáspora, alzamos nuestra voz por nuestros colegas de Nicaragua, de Venezuela, por nuestros colegas asesinados de México, por todos los colegas, y los llamamos a hacer un frente común. Es maravilloso lo que está haciendo en este momento la UNESCO y sentimos una tremenda gratitud por esta organización, pero es hora que nosotros como periodistas hagamos nuestro esfuerzo por hacer un frente común que nos permita, por ejemplo, defendernos, activar mecanismos, activar, por ejemplo, organizaciones 911 en los diferentes países que nos permitan alertarnos de cuando llega un periodista refugiado. Definitivamente el escenario en este momento es muy sombrío, un escenario que se ha agudizado más con esta pandemia de COVID-19. No estamos hablando que, por ejemplo, en mi caso, que yo salí de El Salvador hace 20 años y fui acogida de una manera muy solidaria en Panamá, sea el único caso. Nuestra mayor frustración en este momento es que, al igual que yo, hace 20 años, después de una investigación periodística de desvío de fondos del exterior que iban destinados para personas que habían perdido todo durante los terremotos de 2001, esa realidad que yo viví de tener que salir de manera forzada de mi país, porque no es nuevo el hecho de que quienes ejercen el poder no gustan de la fiscalización por parte de nosotros los periodistas. Ese mismo escenario, esas mismas razones por las cuales yo tuve que moverme a Panamá con toda mi familia, prácticamente mi familia nuclear, mi madre y 2 hermanas, es exactamente el mismo escenario que están viviendo algunos colegas en este momento, y eso nos llena de mucha impotencia y mucho dolor, porque quiere decir que como sociedad no hemos aprendido mucho. Yo hoy en esta conferencia mundial, honrada de que nos hayan tomado en cuenta, yo levanto mi SOS por mis colegas de El Salvador, que la UNESCO, que todas las organizaciones internacionales pongan su mirada
sobre nuestros colegas periodistas. Nuestros colegas siguen saliendo y seguirán saliendo producto de las migraciones forzadas a diferentes lugares del mundo. En este momento, por ejemplo, estamos preocupados por colegas que están en algunos lugares del mundo en donde ni siquiera gran parte de nuestra organización sabe, porque los mantenemos en reserva por el nivel de seguridad que ellos deben tener por las amenazas que han recibido. Estas amenazas no paran, así es que básicamente este es el escenario del que yo puedo hablar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por presentar este escenario bien comprensivo que ya nos da luces de diferentes eventos. Ya hablaste un poco de agresiones físicas, los problemas relacionados con los perpetradores de la violencia, inclusive la agresión verbal de la que son víctimas los periodistas, en particular en El Salvador. Pero quisiera invitar a nuestra colega de la CPJ, a Lucy Westcott, a que nos plantee cómo este panorama un poco que presentaba Milagros que hay en la región, también se encuentra a nivel global. Entonces, si pudieras, Lucy, ayudarnos con la siguiente pregunta. ¿Qué debería hacer el gobierno y los organismos internacionales para evitar los ataques contra periodistas y defender la libertad de expresión y la libertad de prensa? Al igual que Milagros, vas a tener 5 minutos para responder esta pregunta. Thank you so much. I'm going to answer in English, so let me just turn off my interpretation. Milagro, that was an incredible, that was just an amazing overview, and thank you so much for your passion and providing us with your experience there. So a few things that I'd like to pick up on from what you just said. So 203 cases of aggression against journalists in El Salvador this year. An enormous number, but this is certainly something that we are seeing globally. Of course, we have just had the Global Day Against Impunity for attacks against journalists, and this day really marks just how dangerous it is to be a journalist really across the world right now. In terms of what governments can do, make sure that you hold the killers and the attackers of journalists accountable for their actions. We know that 278 journalists have been killed globally over the past 10 years. In 8 out of 10 of those cases, the journalist killers have gone free. And when we see numbers like that, and we see that there is no justice, or there is elusive justice for journalists, it makes it seem okay for others to do the same thing. And it of course is not. Milagro, you brought up Nicaragua as well. And of course we have elections there on Sunday, and we are keeping a very close eye on those elections, and we are sharing comprehensive safety advice with journalists covering those elections, because we know globally that elections can result in a lot of violence and attacks against journalists, which can, as we know, of course, lead them to flee the country as well. I'd also just very quickly, and of course we can certainly talk about this more in depth later, but the crisis in Afghanistan, if we're thinking at a global level as well, really shows just how very quickly a landscape that includes a fairly free and thriving press can just fall apart. So in terms of what governments can do, it's hold those killers and attackers accountable. Those countries with protection mechanisms, make sure they actually work and are doing the job that they are supposed to do, which is protect journalists from attacks. We know globally as well, of course, that the general view of the press in many countries is one that is unfortunately negative. So ensuring that our populations have a better understanding of what the press actually does, a neutral observer reporting on the news, giving people information. They are not the enemy. They are there to bolster democracy and to provide you with the news that you need to know. Milagro, I also wanted to comment on your point that where governments and organizations, where that protection fails, journalists come together to protect themselves, of course. And while we would like to have governments and organizations provide better protection for journalists, that is certainly one option, that journalists come together to report on the attacks against them. That's all I'll say for now. Thank you so much.
Muchísimas gracias por esa referencia a Rusia y Afganistán. Han sido problemas, conflictos que han cambiado muy rápidamente el panorama global, y que una de las cosas que mencionabas era el tema de la impunidad, que como Jamie mencionaba al principio, muchos estudios lo reportan. Tenemos graves problemas sobre el acceso a la justicia de los periodistas y las periodistas que deciden presentar sus casos. Entonces, me gustaría, Paula, si nos puedes ayudar con esta pregunta: ¿cuál es el vínculo entre los altos niveles de impunidad y el aumento de periodistas refugiados en diferentes partes del mundo? Vemos que es uno de estos problemas. Los periodistas son atacados, presentan sus denuncias y muchas veces tienen que emigrar por no tener estas respuestas. Entonces, si pudieras, Paula, no, Sí, sí. ¿qué tal? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y el espacio. Creo que ya has dado con la clave, al menos desde la Federación identificamos el vínculo justamente desde allí, con los altos niveles de impunidad que hoy se manejan a nivel global. Quizá en algunas regiones se haya reducido este índice, pero no es lo que sucede en nuestra región, y puntualmente no es lo que sucede en uno de los países donde, haciendo también, o agarrando un poco de lo que decía mi colega, en este Día Mundial de la Impunidad, nosotros seleccionamos anualmente algunos países donde se dan los mayores índices de crímenes contra periodistas. En esta región es México. También hemos identificado a Kosovo, a Somalia, a Yemen y por supuesto a Afganistán. En México los índices de impunidad siguen siendo superiores al 95% o alrededor de esa cifra, y esto hace que tanto en México como en muchos países se den la situación de grandes o números significativos de periodistas, de personas en general, pero periodistas en lo particular, que emigran de sus países buscando mejorar su calidad de vida, buscan poder ejercer su labor de manera libre y segura, y garantizar no solo seguridad propia, sino también para sus familias, que es lo más complicado. Entonces, si en un país donde la amenaza constante o el atentado no tiene un castigo, obviamente estas personas o estos periodistas se ven forzados a salir de sus países. Es otra manera de silenciar a la prensa. Cuando no se puede a través de los ataques, el acoso, el hostigamiento, un poco esta es una alternativa, quizá una de las más extremas, porque creo que todos tenemos en cuenta de que nuestros colegas y las personas que migran de manera forzada y se ven obligadas a muchas veces migrar no por las vías tradicionales o las vías más seguras, sino una migración forzada también implica una migración por lugares muy riesgosos, a un costo muy alto, no solo monetario, sino muchas veces terminan perdiendo la vida, y cuando llegan a los países buscando mejor calidad de vida, repito, calidad de vida, porque en realidad es eso lo que se busca, es poder vivir de su trabajo, con sus familias, con las personas más cercanas de la mejor manera posible, algo que no están pudiendo conseguir en sus propios países. Estas personas lo hacen de manera forzada y bajo condiciones bastante precarias e inseguras, y muchas veces llegan a esos países y no consiguen, quizá por las políticas migratorias de los países receptores, un trabajo digno, un trabajo decente, un lugar donde quedarse. Muchas veces es la sociedad misma también quienes los reciben, quizá de manera poco amable, hostil. Hay un nivel de xenofobia que también se da y que hemos identificado. Así que creo que el vínculo que tiene la impunidad con el incremento de periodistas que emigran es justamente eso: sentir inseguridad, no poder, el poder judicial que quizá no reacciona de la manera más eficiente que se requiere, con la celeridad que se requiere. En México tenemos cientos de casos de periodistas que se han sido asesinados, o han sido amenazados, o han sido desaparecidos, y que aún hoy no sabemos absolutamente nada, ni siquiera
una línea que vincule su ejercicio o el ejercicio de su profesión con su desaparición, su amenaza o su asesinato. Entonces, esto hace que se vean forzados a salir de sus países. Me imagino que la mayoría de estas personas no desean salir de sus países. Es algo muy difícil, muy duro y que por supuesto afecta no solo física, sino emocional y psicológicamente a cada uno de nuestros colegas. Creo que he respondido a tu pregunta y muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ti, Paula, porque mencionabas algo súper importante sobre el silenciamiento de los medios de comunicación justamente a través de la migración. Y eso nos conecta muchísimo con lo que tú comentabas de esta búsqueda de la mejora de la vida. Y cuando hablamos de periodistas perseguidos, estar bajo constante persecución es un nivel de estrés que pocos saben cómo manejar. Yo creo que ni siquiera los que no somos periodistas, a veces ese manejo de estrés causa mucha ansiedad, causa muchos problemas, y aquí es donde podemos hacer ese vínculo con la salud mental. Vemos, como tú lo mencionabas, Paula, las y los periodistas que migran por lo general buscan reducir este nivel de estrés, que esas amenazas que, por lo menos en el caso de mujeres periodistas, hemos encontrado a través de la investigación, que no son solo contra ellas, sino contra sus familias, contra sus padres, contra sus hijos, el círculo más cercano, y un poco para reducir esa presión mental, esa ansiedad, migran. Pero aquí quiero aprovechar que tenemos a Damián, que es el psicólogo del grupo, porque hablamos mucho sobre seguridad mental, sobre salud mental, pero quisiera que tú nos ayudaras a clarificar cómo lo definimos, qué hablamos sobre salud mental cuando utilizamos estos temas desde tu perspectiva como psicólogo, y también qué relación tiene esa seguridad mental con los y las periodistas en el ejercicio de su trabajo. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio y también por el acompañamiento de todo el panel. Bueno, lo primero que tenemos que entender sobre cuando hablamos de salud mental o emocional es que no es la ausencia de un diagnóstico o una enfermedad mental propiamente dicha, ni la ausencia total de los síntomas que conllevan a estas enfermedades, sino es un estado de bienestar, de equilibrio, que no tiene que ver solamente con la mente, sino también con el cuerpo y también a nivel social. Por eso también hablamos más de una salud psicosocial, porque nos plantea que la relación entre el ambiente y lo personal es la que logra este equilibrio. Las posibilidades de poder ejercer de lo más básico, desde la palabra, la libertad de expresión, hasta el tener un trabajo, el tener seguridad sobre la familia, el tener espacios de esparcimiento, todo esto va a colaborar y todo esto se ve coartado en la relación con las personas periodistas cuando sufren estos estados de acoso sistemático y también de amenazas directas que incluso llegan a concretarse, que ahí podríamos también plantear. Se ve afectado desde el mismo momento en el que hay amenazas, aunque no sean directas. Yo creo que ejercer el periodismo en un país en el que constantemente hay ataques contra otras personas periodistas ya empieza a generar cierto nivel de estrés, ansiedad personal, aunque no sea directamente. Y ese es el primer paso de amedrentamiento que realizan los focos de poder sobre el periodismo para empezar a callar a otros espacios. Esto ya evidentemente se va sumando a que los sistemas de acoso, como decías bien, son diferentes dependiendo de la persona. No es lo mismo el tipo de acoso que sufren los hombres al acoso que hay sobre las mujeres, ni el mismo tipo de violencia a los cuales son sometidas. Entonces, también va a variar el nivel de riesgo, dependiendo, bueno, por una línea patriarcal del acoso y también la permisividad de este. Y esto solo hablando, ejerciéndolo. Evidentemente, si se concretan estas formas de violencia, aumentar el nivel de sentimientos de inseguridad, y todo esto evidentemente está relacionado con la migración. Como decía también la compañera Paula,
no hay que pensar solamente en el acoso que se vive en el país, sino el hecho de emigrar de un país a otro ya conlleva una serie de inseguridades, de duelos por el país propio, duelos por la familia que se deja, por el trabajo que se deja, por la inseguridad del lugar al que voy. Y eso también nos habla del proceso de adaptación, que conlleva otra vez otra serie de riesgos y de inestabilidades a nivel emocional y social. Llegar a un lugar nuevo, no conocer a nadie o conocer a pocas personas, no saber si puedo ejercer mi profesión, ser víctima también de xenofobia, que se registra de montones a nivel país, bueno, de cualquier país. Y también empezar a preocuparme por qué como, dónde duermo, cómo está mi familia. Las amenazas continúan. Salir del país no implica que las amenazas se acaban. Entonces también sigo recibiendo amenazas contra mí o contra mis seres queridos que aún viven en el país. Entonces todo esto se suma en lo que podríamos llamar de síntomas de ansiedad, de estrés, depresión, podríamos llamar, por llamarlo de alguna manera, estrés postraumático, pero más allá de establecer como una línea de padecimientos, que no es mi intención, yo creo que el 100% de las personas periodistas que sufren acoso y violencia y además tienen que emigrar para guardar su seguridad o para buscar mayor estabilidad, sufren de este tipo de sintomatologías, y esto que no les permite llegar a lo que llamaríamos como una salud mental, por decirlo de alguna manera positiva, que es el estar en un estado en el que puedo desarrollar herramientas para enfrentarme a la vida y también para disfrutarla. Muchísimas gracias, Damián. Aquí estoy tomando notas porque dijiste varias cosas que creo que son súper importantes, y una de ellas es esa idea de la amenaza que sigue viviendo el periodista o la periodista que sale respecto a su país de origen. Y muchas de las personas que migran, que salen de su país, siguen manteniendo vínculos con su país, y de hecho Voz de la Diáspora es uno de estos medios que mantiene esa conexión y que sigue existiendo esta presión psicológica, no solo por lo que vive en el país de acogida, sino por lo que deja en su país de origen, y es una situación que agrega a veces a la seguridad mental más problemas, como tú lo comentabas. Y quiero aprovechar que estamos en esto de salud mental, porque los colegas del DART Center, Gavin Rees, hacen un trabajo similar también, como comentaba al principio, y me gustaría que Gavin nos dijera cómo esos desafíos en la salud mental que enfrentan los y las periodistas refugiados afectan sus capacidades para defender la libertad de expresión y de prensa, un poco para completar lo que Damián nos estaba comentando. Gavin, ¿estás por aquí? Yes, thank you. So let's it'd be helpful to pick up and continue from the last thing that Damien said, actually, about enjoyment of life. And when you're living in a situation of chronic and continual threat, so lots of refugees have a background, refugee journalists have a long experience being threatened in their own countries before they then make the journey to a new place. And then depending on where they end up, they find themselves in a very kind of ambiguous, confused situation. You know, should I be here? Am I supposed to stay here? Can I go back to my country? Can I not go back to my country? And this also goes through to the family as well. So there's the question of my children. My children are now being brought up in another country. They're in school. Are they going to stay here? Can I take them back? All these kinds of difficulties that are kind of common to the refugee experience. So we're talking about journalists, and we're also talking about refugees at the same time. And then, as everybody said, it's a very kind of complicated situation, in that the level of threat may be continuing. I mean, depends somewhat on the political situation of the country that they've left. If the country has a very sophisticated persecutory state apparatus, there could be an actual risk of real world surveillance in the place that they've moved to. There's also all the online threats. It's not, we're talking about threats as if we're just talking about
death threats, but we're also talking about this kind of attack on meaning, this attack on value. Here I am as a journalist, I'm trying to do my job, I'm trying to do the best for my society. And then there are all of these social media actors, page trolls perhaps, maybe even kind of robots, and they're saying that my work is worthless and there's no point. So in that situation of kind of constant arousal, where does one relax enough to be able to enjoy life and to feel meaning and to find the word for things? So I think all of us working in the media at some stage have been in situations in which we've seen very threatening material. So you may have seen like pictures of a dead body or something like that. And at those moments, we are not at our most articulate. When we're feeling threatened, we're feeling the presence of death, it's very, very hard to find words to describe these kinds of big experiences. So the other thing about journalists and people in the media is we tend to take a great deal of pride in our objectivity, in our ability to withstand intimidation and withstand pressure. And somehow in that very, very traditional picture of what it is to be a journalist, that we go out there and we just report on what's happening out there, very hard sometimes for us to allow enough space for ourselves and enough space to acknowledge our own feelings and to kind of process them and to work them out. So in terms of promoting resilience or promoting well-being within the journalist community, what we need to do is be very creative, I think, and find new ways of social support. So it's wonderful that all the journalism organizations here are fighting against impunity, are thinking about acting on a political level. That's really vital work, and it's great that IFJ and CPJ and everybody else is doing that. But people also need spaces and places where they feel community and connection with other journalists, and they feel that sense of solidarity that can help kind of reinvest meaning in the enterprise. We also need to think very creatively, because sometimes certain kinds of journalism become very hard or almost impossible when you're in exile and in a place of threat. So how do we think about adapting to that, finding new forms of refugee journalism, new avenues, new opportunities that people can find meaning and pursue their career in a meaningful way? So there's all of those things to think about. There is also a place for professional psychological mental health support. Now, often people tend to exaggerate the need for that. So if we think about what happened recently with Afghanistan, we had all of these journalists who were displaced, fleeing the country in a very short period of time. And lots of other journalists from other countries who wanted to help tended to think that the most important thing was for those people to get psychological assistance, to see professional counselors straight away. Actually, no. What they needed was somewhere to sleep. They needed food. They needed a sense of safety, that sense of safety to be restored. And it could be, though, that there are particular journalists, especially those who've had long histories of abuse or torture, who need access to kind of more specialist services. And that needs to be trauma informed. So it's not really a question of people just seeing somebody who has a kind of general psychological background, but there need to be people who particularly understand those situations. And they also need to be people who particularly understand journalism culture, because journalists aren't like everybody else. In one level, they are like everybody else. You know, we're all human beings as journalists, but we do these crazy things. Like, we go out there, we have this vocation to expose ourselves to challenge, to danger, to report on abuses of power, to put ourselves in situations where we may not be safe. So you need a therapist or somebody from a mental health background who understands that journalistic sense of mission. And exactly as Damien said, it's a really important thing, is to find space for meaning. And that meaning can exist in the work. And that meaning can also exist outside of work. And it may be nothing to do with work. And I think when we're threatened, we often tend to feel that the only thing we can do is to kind of rush back into the fire and intensify our reporting. But if we don't encourage ourselves to take rest and to do things that help us to recharge our emotional batteries, and this is why
peer support, talking to colleagues is so vital, then we're going to make ourselves less able to do that challenging work. Muchísimas gracias, Gavin, porque ya empezaste a hablar de soluciones, no solo de los problemas. Y una cosa que nosotros comentamos siempre en la Universidad para la Paz, nosotros tenemos una maestría relacionada con medios de comunicación y construcción de paz, y hablamos muchísimo de lo que Gavin mencionaba sobre este deseo o esta voluntad de ir a la zona en conflicto, de ir a la situación que puede poner en riesgo a la persona, justamente para reportar la información. Es esa vocación social, esa idea de esto que está sucediendo tiene que ser conocido, que crea un riesgo adicional, porque es esta idea de tengo que ir a hacerlo porque si no, ¿quién lo va a saber? ¿Cómo lo vamos a reportar? Y aquí me gustaría volver contigo, Damián, porque es una situación psicológica, es algo natural de la persona que dice tengo esta vocación, quiero hacerlo, y tú has estado trabajando con la Red Centroamericana de Apoyo a Periodistas Migrantes, Desplazados y Refugiados, y pensando un poco en el tema de soluciones. ¿Qué herramientas como de salud mental se le puede dar a este tipo de periodistas que dice, tengo que ir porque tengo que hacerlo, es como esta naturaleza, pero al mismo tiempo tengo que protegerme? Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo podemos ayudarlos? Bueno, es interesante, bueno, este tema que tocaba Gavin y que me preguntas, porque sí hay una admiración al trabajo que hacen las personas periodistas. Yo creo que realmente su vocación los lleva, el hecho de que hayan personas migrantes periodistas quiere decir que hay ética y compromiso con lo que creen, y creo que eso es admirable. Con esto específicamente también creo que trae un peso ser un periodista, y trae un precio tener sobre los hombros una responsabilidad tan grande como es la comunicación. Entonces yo creo que a veces también se puede plantear o sea, hay que diferenciar entre lo que hago por vocación y lo que podría hacer incluso por presión o por culpa, en el sentido de que me estoy poniendo en riesgo más de lo que debería, en no renunciar a lo que quiero hacer y en lo que creo, pero que también hay momentos, y en los momentos en los que me podría estar exponiendo más por el hecho de decir, uy, no debería estarme sintiendo mal, yo elegí esta profesión o yo tengo un compromiso. Hay que reconocer que sí son humanos, como decía Gavin, otro tipo de humanos, pero sí tienen que cubrir necesidades emocionales también, y tienen que acompañarse. Yo creo que una de las recomendaciones principales es acompañarse en estos procesos, el poder generar espacios con otras personas periodistas, el poder buscar soluciones colectivas, el saber que no hay una soledad en la profesión, el también acompañarse de organizaciones para buscar soluciones que no impliquen el riesgo inmediato personal, sino que la fuerza colectiva pueda ayudar a minorizar esos riesgos, y también a buscar soluciones incluso que podrían llegar a ser no solo menos riesgosas, sino también más efectivas. Y en este acompañamiento se debilita muchísimo los sentimientos de inseguridad, de soledad, de angustia, porque ya hay una sensación de que lo que se está haciendo es acuerpado por instituciones y por otras personas, y que uno sí está cumpliendo con lo que desea, con lo que cree, pero no necesariamente por arriesgarme, sino de una manera construida y constructiva. Qué importante hacer esa diferencia. Me gustó mucho lo que decía sobre reconocer si es por culpa o presión, o si es de verdad porque son mis valores, la ética, porque ahí se puede dibujar una línea quizás un poco más clara a nivel psicológico de qué situación nos puede poner en riesgo y cómo evitar ese riesgo. Pero también mencionabas la idea ya física de cuando vamos a cubrirlo, cuando él o la periodista dice, tengo que asumir este riesgo, voy a ir. ¿Qué hacemos en ese momento? Y aquí me gustaría, vamos a ver,
Lucy, que está en la CPJ, yo sé que hacen muchos análisis de riesgos, si nos pueden como complementar esta área que también comentaba desde el punto de vista psicológico, cómo hacen ese acompañamiento para la evaluación de riesgo ya físico, cuando el periodista o la periodista decide ir al lugar, cómo es ese análisis de qué puede esperar que suceda en una situación. Sure, thank you so much. So in terms of the kind of whole risk assessment that we carry out at CPJ, we look at safety in 3 different buckets, and usually those things do overlap actually. So we have a physical safety, we have digital safety, and then psychosocial safety as well, which is what we're talking about, of course. We would usually take, let's give again, we're talking about Afghanistan. We've been talking about Afghanistan. Let's continue talking about Afghanistan. The journalists that we helped, we are not really in a position to say you should or should not stay. That is always a decision that is up to the journalist, and that is a decision that they have to make on their own. When they do decide to leave, because we know that many journalists have left Afghanistan, and we helped many of them do that as well. I think I'll go back to what Gavin was saying, that in that initial period of leaving, you're very focused on just getting to the point of safety. And I was lucky enough to actually go to Doha in Qatar last month to meet with many of the journalists that we helped to evacuate. And they had reached that point of safety once they were in Qatar. And it was very clear that the psychological distress that they were now experiencing kind of a second phase of their leaving. So they left, they were very focused on getting to safety, and now they are in this place of safety, in a place of limbo also, waiting to go to their 3rd country. When we look at our 3 buckets of safety at CPJ, we will often refer journalists to the DART Centre. So the DART Centre really is the top place, the true experts, but we are also able to provide psychosocial support or trauma support to journalists as well. So we do know that there are excellent psychologists who work in regions around the world that provide support in the correct language, and they have the correct cultural understanding as well. We have received globally, as part of our journalist assistance program, a real rise in requests for this type of support as well. And we do know that journalists need the support not only because of the physical risks that they are facing, the fact that we have so many journalists in exile globally, but also those digital risks as well. I think we've all mentioned it during this panel, but that is a slightly different type of risk because it can come in your phone that's on your pocket. Your phone is a tool that you use for your journalism constantly. The threat is constantly there coming at you. So if journalists come to us and say, I'm experiencing psychological distress, there are many ways that we can help. Thank you. Muchísimas gracias, Lucy. Es súper importante lo que comentas de tener estas instituciones aliadas, es lo que hemos venido hablando de ese acompañamiento, pero también mencionabas el tema de seguridad digital y un poco como para ir cerrando el panel, me gustaría que pensáramos en esta idea de soluciones, porque ya hemos visto acompañamiento a nivel psicológico, acompañamiento a nivel social, de seguridad física. Pero Paula, me gustaría si pudieras comentar un poco sobre el tema de seguridad digital, ese acompañamiento que se puede dar como en estas otras áreas que todavía no hemos comentado un poquito, pensando en el tema de soluciones. Sí, me había quedado escuchando a Lucy y mencionando los mecanismos de ayuda en casos tan extremos como los que se están viviendo en Afganistán, porque no es algo que terminó aquel 30 o 31 de agosto, sino que aún hoy continúa. En Afganistán mismo, nosotros hemos recibido durante todo este periodo cerca de 7.000 solicitudes de asilo, o en realidad de apoyo para poder salir del país. Obviamente nosotros desde la Federación somos una organización sindical de trabajadores, hemos hecho los mayores esfuerzos, pero creo que algo que decía Lucy es esto de generar redes y vínculos de solidaridad y de apoyo y de trabajar de manera conjunta. Creo que algo que ha generado
diversos conflictos, pero quiero centrarme en Afganistán porque es el más reciente, ha generado una necesidad de trabajar de manera colectiva. Nosotros siempre hacemos hincapié en eso. Y en cuanto a la seguridad digital, coincido incluso con lo que decía Milagros al principio. Uno de los ataques más frecuentes hoy en día, y que quizá no es algo que nació con la pandemia, es algo que se profundizó con la pandemia porque es el canal de comunicación y de interacción que tenemos todos a partir de marzo, prácticamente marzo de 2020, son las redes. Y es ahí donde se dan la mayor cantidad de ataques. Nuestra sugerencia desde la Federación es principalmente la formación, porque son tan nuevas estas tecnologías y avanzan de manera tan veloz y se generan nuevos mecanismos y nuevos recursos y nuevas aplicaciones, programas o cuestiones más específicas que tienen que ver con las estrategias para hackear o meterse en la información de las personas, que es muy importante encontrar espacios y poner mucho foco en la formación de periodistas, de mujeres principalmente, porque también vemos que hay una situación que se da con las mujeres periodistas. El acoso es principalmente hacia mujeres periodistas y es distinto, tal como lo ha mencionado, y lo ha mencionado Damián también, es diferente el tipo de violencia que se ejerce sobre las mujeres periodistas que sobre los varones. Entonces es muy importante poder contar con recursos y formación constante en cuanto a mecanismos de protección en las redes, tener muchísimo cuidado con los datos. También esto se podría encadenar con algo que nosotras desde la Federación venimos trabajando últimamente, que tiene que ver con la digitalización o las grandes plataformas, estas grandes plataformas que es como la nueva economía, que tienen que ver principalmente con alimentarse de los datos. Entonces, quisiera cerrar ahí. Me parece que lo fundamental es la formación, es tener muchísimo cuidado, es saber cuáles son los mejores programas a través de los cuales comunicarnos, a qué, cuándo, y los mecanismos de denuncias cuando tenemos amenazas en redes, a quiénes recurrir, cómo. Creo que principalmente es eso. Sí vemos que es un problema, no nos parece que vaya a terminar ahora, y como tantas otras problemáticas que tiene nuestro sector, como puede ser la precarización laboral, la inseguridad, la impunidad, el ataque en redes es algo sobre lo que tenemos que hacer foco y aprender a trabajar y a realizar nuestra labor y garantizar nuestra seguridad física y emocional, moviéndonos en esas plataformas que todavía para muchos de nuestros colegas lamentablemente es algo novedoso, aunque ya nos pasaron como por encima. Lo dejo ahí para no extenderme. Muchísimas gracias, porque es parte también de lo que hemos visto en la investigación. A pesar de que estamos utilizando redes sociales, a pesar de que estamos utilizando Internet, no necesariamente conocemos cómo funciona, cuáles son los riesgos, no solo para la privacidad de la información, sino esa privacidad física. Nosotros en Universidad para la Paz, en conjunto con UNESCO, desarrollamos un proyecto para conocer el tema de seguridad digital de mujeres periodistas, y mucho de lo que encontramos es lo que han ustedes estado mencionando, de no tener esa formación, y quienes la tienen ni siquiera fue que la recibieron en un centro educativo, sino más bien con una ONG, con un proyecto de formación no formal, por decirlo de alguna manera, que tampoco cubre todas las cosas. Esto tiene que ser en materia digital constantemente actualizado, inclusive en materia de salud mental. No nos podemos quedar con el primer consejo, porque todos los problemas evolucionan, nosotros como individuos evolucionamos, pero no quiero como extenderme mucho más, porque tenemos algunas preguntas ya de la audiencia, y quiero recordarles que si tienen preguntas pueden ponerlas en el chat, y entonces yo las puedo poner desde aquí. Pero aquí tenemos una pregunta hecha por Osama Gawish. Sorry if I mispronounce it. La pregunta la voy a leer en inglés porque viene en inglés. My question is about how to protect Middle Eastern journalists and refugee journalists from being persecuted and being targeted by their regimes. We all know what happened to Saudi journalist Jamal Khashoggi in Istanbul. For instance, Egyptian regime hold refugee journalists hostage in Egypt to silence them. So what can we do regarding these threats and dangers? So no sé si alguno de nuestros panelistas tiene como una respuesta como
inmediata o llamo a alguno por mi voluntad. ¿Puedo ver si levantan la mano? Sí. I'm happy perfecto. to take a quick answer on this. So yes, we all do know what happened to Jamal Khashoggi, and he is of course included on our what we call our impunity index, a case of a journalist whose killers are still free, where no justice has been achieved. So organizations like CPJ, we continue to advocate on behalf of not only journalists like Jamal Khashoggi, but of course Egyptian journalists as well. We talk to governments, we try and do as much as we can to protect journalists in the region. One thing, working for the emergencies team and being in charge of kind of the safety of journalists, is for journalists everywhere to really get a very good understanding of their digital safety and security actually, and making sure that you have all the tools you need to best protect yourself. I'm more than happy to share resources in the chat once I'm done answering this question. In terms of refugee journalists, which is a slightly different scenario, you know, in some countries, as I mentioned earlier, there are protection mechanisms for journalists, Mexico being one example. But you know, refugee journalists do face, as people have brought up today, xenophobia, racism. They face insecurity because they are not able to work in many cases. So I would encourage refugee journalists to find organizations, journalist organizations that exist in the country that you are staying in, to get in touch and contact those organizations as well. Of course, it differs by country, but to have contacts, solid contacts and communications with other journalists in the country that you are now in, that you're now living in, is always a good idea. Thank you for your question. Thank you. ¿Alguien más del panel quiere como añadir algo a esta respuesta sobre periodistas refugiados en Egipto? Ok, tenemos una pregunta quizás un poco más personal para Milagros. Nos preguntan si puedes hablarnos un poquito más de esa experiencia tuya sobre la migración y cómo eso afecta la salud mental y un poco de esas herramientas también que has conseguido para poder seguir realizando tu trabajo. Muchísimas gracias por la pregunta. Pues más que mi experiencia de hace 20 años, que involucró obviamente llegar a Ciudad de Panamá con una maleta en la mano, con una vida que había que rehacer de nuevo junto a mi familia. Pasé obviamente por situaciones que implicaron una lucha por conseguir un estatus migratorio en primer lugar, luego obviamente la integración a un lugar de trabajo para poder subsistir, ¿no?, junto a mi familia. Yo menciono mucho la solidaridad de nuestros colegas en Panamá porque recibí sin duda alguna un apoyo muy importante de colegas amigos de la Corporación La Prensa de Panamá y el Panamá América. Por eso yo hago especial énfasis en que es supremamente importante para nosotros los periodistas hacer bloque común y preocuparnos por esos colegas que van llegando a cada país. Es urgente establecer un 911 en donde nosotros sepamos cuando llega un periodista que viene bajo una migración forzada a un país. Eso es vital. Obviamente tú pasas por situaciones en las que te debates entre todos esos traumas psicológicos que traes de persecución y obviamente debes sacar fuerza, valentía para poder integrarte a este país. Yo quisiera hablar también un poco sobre la parte de la atención psicológica, que es vital en estos casos. Ya el psicólogo del panel hablaba sobre esto. Es tan importante el apoyo que, por ejemplo, organizaciones como UNESCO, a través de su programa de atención emocional a periodistas, realizan, porque debemos tomar en consideración los costos que existen para poder integrarse a terapias psicológicas. Si un periodista
recién integrado a una sociedad, está luchando por su subsistencia. Imagínense ustedes lo que implica agregar un costo de tratamientos psicológicos para poder enfrentar la situación. Yo quisiera rápidamente también agregar a lo que hablaba el psicólogo del panel. Las amenazas no terminan cuando tú sales del país. Por ejemplo, yo experimenté hace 3 años una nueva amenaza a raíz de una campaña que nosotros lanzamos en voz de la diáspora contra los feminicidios a raíz del asesinato de nuestra colega Carla Turcios de la prensa gráfica. Eso fue en 2018. Yo recibí una llamada telefónica a las 3 de la madrugada, hora de Panamá, en donde una voz masculina me decía que tenían el cadáver de una mujer y que si lo lanzaban al río o lo traían a mi casa, a Panamá. Obviamente esto trajo de nuevo para mí todos aquellos recuerdos. Obviamente esa madrugada no dormí. Lo primero que hice fue abrazar a mi hija y decirle, vamos a estar seguros. Al siguiente día yo lo que hice fue llamar a la Mesa de Protección para Periodistas de El Salvador y mostrarme firme. Y ese es un llamado que yo hago hoy a nuestros colegas de América Latina vulnerados. Debemos, a pesar de las circunstancias, mostrarnos valientes, porque ellos ganan cuando infunden en nosotros terror. Yo traté de infundir en nuestra voz de la diáspora valentía. No importaba el tipo de amenazas que nosotros recibiéramos, debíamos seguir firmes en lo que estábamos haciendo dentro de nuestra organización. Rápidamente quiero decirles algo importante, que es una deuda de nuestras sociedades en América Latina. Muchas de estas sociedades en América Latina le deben una ley de protección para periodistas a nuestros hombres y mujeres de prensa. En El Salvador se hicieron importantes esfuerzos. La Asociación de Periodistas de El Salvador hizo importantes esfuerzos en la legislación pasada, en la Asamblea Legislativa pasada, y no se logró la aprobación de la ley de protección para periodistas. Esta ley de protección para periodistas también debe contemplar un capítulo especial para aquellos periodistas que están fuera del país, que apliquen las penalizaciones a los delitos que se cometen contra periodistas que están fuera del país, porque hasta el día de hoy yo no sé quién me llamó, a pesar de que tuve en su momento la palabra del viceministro de Seguridad de El Salvador de que nosotros sabríamos como organización quién nos estaba llamando para sembrar terror y amenazarnos. Cuando le preguntamos la última vez, lo que nos dijo fue que esa llamada procedía de alguien de arriba. Mi pregunta es, ¿quién de arriba? Esto profundiza obviamente los niveles de impunidad, porque quiere decir que hay personajes dentro de los países intocables, nadie puede tocarlos. ¿Quién estaba en aquel momento lo suficientemente interesado como para que nosotros no habláramos de asesinatos de mujeres? Son preguntas que quedan y que obviamente pues tienen una reflexión en la colectividad. Así es que ese es mi llamado, a que tratemos de hacer un bloque común y nos tomemos de la mano de organizaciones como UNESCO y otras organizaciones que están ayudando a la prensa y seamos solidarios con nuestros colegas. Hay un shock emocional profundo cuando uno se integra a una sociedad. Tratemos que sea lo más liviano posible para estos periodistas que van a continuar saliendo lamentablemente, y especialmente de nuestra región, con toda esta situación de violación a la institucionalidad democrática en nuestros países de la región. Gracias. Gracias a ti, Milagros, por contestar de esta forma tan personal tu experiencia. De hecho, nos llega un comentario un tanto similar, bastante personal, de Alirio Barón Barrios desde Costa Rica, y él dice: veo que en estos programas buscan desde la narrativa testimonial sanar frente al tema, pero en 21 años que tuve que salir de Colombia, no he visto que hayan diseñado programas de apoyo. En mi caso en Costa Rica, ni el Colegio de Periodistas, ni Sindicato Nacional de Periodistas, con programas de verdadero apoyo, a excepción del ACNUR, que nos apoyó con $100 mensuales para poder pagar dónde dormir o comer en caso de periodistas como yo, que llegamos y no teníamos conocidos en el país. Y me gustaría, Gavin, si tú puedes poner este comentario y el de Milagros un poco en contexto con lo que ustedes han encontrado en el DART Center
Sé que comentaste un poquito de esto, pero ya que tenemos estos testimonios un poco más personalizados, si lo pudieras poner en contexto también de otras regiones. Yeah, I mean, what I'd like to say actually is that we're in the stage of the conversation, and it's not just ending, but we're at the stage of the conversation in which people are sharing more personal experiences. So we've sort of gone down a bit from the 2,000 foot in the air approach to actually talking in more kind of concrete terms. And actually, that's also what happens in great journalism. So what we find in the Dart Centre is that if we are talking about personal safety, self-care issues, that eventually at some stage in the conversation, we end up talking about reporting on other people. So asking questions of victims and survivors and getting their accounts. And similarly, if we are focusing in a workshop on what does it take to report well on refugees, you know, how do we sensitively and effectively report on other people's tragedies, other people's disturbing stories, then eventually we get back to the question of self-care. So how do we look after ourselves after hearing this testimony, after hearing other people's experiences? So what I think we need to do when we're thinking about both those things is to join things up much more. So we're kind of connecting that perspective. And one very powerful tool for refugee journalists is to go out and report on refugees, is to go out and report on other people in a similar situation, as a way of beginning to kind of creatively engage with the possibility of kind of common progress, the possibility of finding things that might help the people in our stories to reconstruct their lives, to get a greater sense of meaning back, and also for the journalists themselves to understand the experience of being a refugee through reflecting on it, writing about it, looking for ways of making a difficult situation more habitable, looking for meaning in different ways. And so what the Dart Centre has been doing is that we've been organising workshops internationally on covering the refugee crisis in different places, which deal both with the reporting aspects and also with the kind of self-care aspects. And as the other speakers have said, one of the great advantages of doing that is that it creates a safe space, a community in which we can talk about these issues and accept our vulnerability, because we are vulnerable. You know, we're going out and doing something and we could be affected by that, and pretending that we're invulnerable isn't going to make us any stronger. So I guess what I'm saying really is that it's very important to try and find, as Damien was saying earlier, is to try and find balance and try and find connection, and also trying to find a basis for support between colleagues. And that's really the most important thing that I think that we need to be doing. Muchas gracias por tu respuesta. Aquí tenemos una pregunta bastante similar con el tema de la búsqueda de esta ayuda mental, y estaba para todos los panelistas. Si ustedes creen que los periodistas están resistiéndose a buscar esta ayuda mental debido al estigma asociado a las enfermedades mentales. Entonces, quizás podemos comenzar con Damián, que lo tengo aquí al lado, y después vamos con nuestros panelistas que están online. Bueno, yo creo que es un punto importante y no es solamente, hablábamos antes de las particularidades del periodismo, ¿verdad? De ahí yo creo que a este peso del que hablaba, de que tengo una responsabilidad, de esto no me puede estar afectando, de que tengo que ser fuerte porque es en lo que me metí o es en lo que creo, puede crear cierta barrera de estoy bien o tengo que presentarme ante los demás bien. Pero socialmente la psicología y los espacios emocionales siempre han sido minorizados. Actualmente esto ha tenido muchas mejoras, pero por cuestiones culturales siempre se ha visto como el último eslabón que hay que trabajar, que es más importante mantener el trabajo, es más importante conseguir otro tipo de estabilidades antes que la mental. Pero
yo creo de que en el periodismo sí hay una reflexión de que es importante el acompañarse y que es importante, pero como mencionaban, cuesta mucho que haya espacios. Primero, porque en la escala de necesidades va a estar primero tener una vivienda, comida, después no hemos hablado mucho de los grupos familiares, pero las personas migrantes no viajan solas. Bueno, a veces sí, pero a veces no, y tienen implicaciones totalmente diferentes. Y para alguien que tiene hijos, primero va a priorizar también el estado físico, mental, alimentario también de sus hijos, de sus parejas, y entonces se van sumando otras responsabilidades. Y por esa tendencia tal vez se va dejando la salud mental de último. Pero creo que debería ser un proceso integral, y para que sea integral también tiene que haber posibilidades abiertas, grupos, espacios de encuentro, y cuando sea necesario y se pueda también brindar desde las instituciones espacios personales para la atención psicológica, que como sabemos va a ser muchísimo más costoso, pero es necesario abrir esos espacios también. Muchísimas gracias, Damián. ¿Algún otro de nuestros panelistas quiere? Bueno, si les parece, voy a tratar de hacer un resumen. Estuve escuchando a mis colegas y coincido con Damián, coincido con que la salud mental quizá, porque acá me podés corregir, Damián, pero quizá es algo como abstracto, no lo vemos, no es lo mismo decir, bueno, un periodista fue atacado y le rompieron la cámara y tiene un moretón en el ojo, además ese periodista está siendo precarizado, y la situación de precarización laboral que sufre, que puede ser desde tener salarios bajos a ser expuestos a la cobertura de la pandemia sin tener garantizados los elementos de protección. En realidad hay un montón de factores que hacen que un periodista o una periodista realice su labor no solo en condiciones inseguras físicamente, sino emocionales. Entonces, quizá por una cuestión cultural en general, en lo particular periodistas, pero me parece que las sociedades en general no prestamos atención a las alarmas que nuestra mente y nuestro cuerpo nos van dando, que tienen que ver con cuestiones más emocionales y más psicológicas. Entonces me parece que coincido con Damián, me parece que es muy importante. A partir de la pandemia, al menos voy a hablar desde nuestra organización, hemos empezado a debatirlo y a hablarlo abiertamente dentro de nuestras organizaciones sindicales, que eso es me parece que es lo más importante, porque somos nosotros quienes un poco unimos colectivamente a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras, y les decimos: esto es normal, lo que te pasa tiene que ver con una afectación psicoemocional, porque estás expuesto a coberturas inseguras, porque estás expuesto a lugares de trabajo violentos, porque estás expuesto y expuesta a acosos online, etcétera, diversas situaciones. Después, por otro lado, también es muy importante generar estas redes de solidaridad. Yo debo decir, y acá quizá no soy muy humilde, pero las organizaciones sindicales, al menos de nuestra región, con las que trabajamos y que son afiliadas a nuestra organización, si hay algo por lo que se caracterizan, no es por ser organizaciones millonarias, porque no lo son, somos todos trabajadores y trabajadoras, pero hay una solidaridad muy marcada. Voy a contar un caso muy reciente de un periodista, no voy a dar el nombre por una cuestión de seguridad, un periodista haitiano que fue amenazado y acosado durante largas semanas. Él junto con su familia se fue escondiendo de lugar en lugar y trasladándose por todo Haití, por todo Puerto Príncipe, porque no podía quedarse en un solo lugar, estaba siendo duramente amenazado por grupos paramilitares. Este periodista se contactó primero con la Organización Sindical Nacional, la AJH, la organización se contactó con nosotros a partir de nuestro fondo de solidaridad y de seguridad, nos pusimos en contacto, conseguimos también con la ayuda de otras organizaciones, por supuesto no fue solamente la AFIP quien colaboró con el apoyo para que este periodista junto con su familia pudiera salir del país, pero generamos una red de solidaridad entre organizaciones afiliadas a la AFIP y no afiliadas, para que este periodista pudiera salir del país, se trasladara a República Dominicana. Nuestra organización se ocupó de coordinar todas sus logísticas, de darle la contención a él y a su familia
durante su estadía en Dominicana para que se sintiera seguro y acompañado, porque es muy importante que se sientan acompañados, que no están solos, que no están solas. Y una vez que tuvo asegurado su salida hacia Estados Unidos, él se fue. Hasta hoy seguimos contactándolo de vez en cuando para saber cómo está, cómo se siente. Es muy importante este tipo de solidaridad, de generación de redes. Hago mucho hincapié porque me parece súper importante en nuestra región. Tenemos organizaciones sindicales, asociaciones de periodistas que están en los países justamente para esto. Quizá no cuentan con los recursos para generar formalmente grupos de apoyo, valga la redundancia, pero si alguien está necesitando ayuda, allí están para atenderlos y buscar la forma de manera colectiva de poder apoyarlo. También algo que me gustaría mencionar es que tenemos que tener en cuenta, tanto como personas migrantes o que decidimos migrar como personas, como periodistas que cubrimos migraciones, que no todas las fronteras son iguales. Hace poco hicimos un evento sobre migración justamente y trabajo forzoso donde una brillante antropóloga, Inés Peseca, creo que es el apellido, perdón, no recuerdo el apellido, hizo mucho hincapié sobre esto. No es lo mismo migrar en el cono sur de América Latina que en Centroamérica, que en Norteamérica o que en Medio Oriente. Hay que tener muy en cuenta eso. Las políticas migratorias son muy diferentes y tenemos que ser muy conscientes y hacer un tratamiento de ese tipo de migraciones siendo conscientes de esta realidad. Muchísimas gracias, Paula. Veo que Lucy tiene la mano levantada también. Entonces, Lucy. Thank you. Yes, I'll be brief. And it is such a good question. You can tell because we all really want to answer it. So thank you for that question. Are journalists resisting support for their mental health? I think, as Damien said, that this idea that we as journalists must be strong and we must be able to withstand and see things and then not be affected by it. I do think that stereotype is changing. And I think we do have COVID in some way to thank for that, because mental health is being spoken about generally much, much more. I would like to actually highlight a DART project that CPJ was lucky enough to be involved in earlier this year. And it speaks to the fact that I think the more journalists speak about their mental health as journalists and the support they received because they had experienced mental health issues because of their journalism, the more that journalists themselves speak about it, their colleagues become open to the idea as well. That project was the JTSN, the Journalist Trauma Support Network. This was a pilot program in the United States. The DART Center trained therapists in a trauma-informed way, and then they treated journalists for a short-term period. I was, again, lucky enough to work on that project, and journalists that I have spoken to throughout my time at CPJ, whenever they come to us, much of the time when they come to us and say, I need help, I need trauma support, there's always this caveat that says, but I know there's another journalist who needs it more than I do. Always. And it's seen as this, well, just because you didn't see or experience the worst thing, it's still okay to ask for help and to seek that help. So I do think it's changing. And I think the journalism community, the more we speak about it in relation to our profession, the easier it will be for others to accept that, yes, this is something I need and it is totally normal as well. Thank you for your question. Muchísimas gracias, Lucy. Sí, Gavin. Sorry, I was going to say that thanks, Lucy, for mentioning that project. It's a really interesting project. It's a project designed to train clinicians so they can work more effectively with journalists as well, so we can get clinicians who understand journalist issues. There's another block actually on the reason why many journalists discount their own mental health needs, and that's that if people are out there reporting on absolutely terrible, unspeakable things that have happened to people, often journalists might say, well, my personal pain, my personal suffering, my personal discomfort is only a tiny fraction of what the people in my stories have been going through. And so sometimes people feel it's inappropriate to mention those things. But the point is that if you're a journalist and you're working on hundreds and hundreds of those stories,
those little tiny fractions of personal impact can build up over a long period of time and can start to corrode one's ability to report effectively. So again, it's this idea that actually, if we want to make ourselves stronger and more effective and sensitive reporters, then finding space to work through the issues that come up for ourselves is part of that process. You know, it's part of being strong, actually, is acknowledging impact and working through it. Muchísimas gracias a todos los panelistas, las panelistas también. Tenemos más preguntas de las que podemos leer. Ya tenemos solo 3 minutos para cerrar. Entonces, creo que si pudiéramos hacer como una conclusión final, 30 segundos, quizás cada uno nos daría chance. Y me gustaría que esta reflexión final sea un poco pensada en qué puede hacer la sociedad civil, los gobiernos para colaborar en temas de seguridad de periodistas en esta forma integral, como le hemos conversado, desde el punto de vista mental, físico, digital. Entonces, se los agradezco corticos, 30 segundos cada uno para poder terminar a tiempo el panel. Demian, podemos comenzar contigo. Ok, bueno, es interminable la lista de lo que podría pensar que se puede hacer, pero creo que evidentemente los gobiernos y las instituciones y las organizaciones de periodistas tienen que trabajar de la mano para poder sostener políticas que garanticen mayor seguridad a los periodistas que están en sus países y también a quienes están fuera de sus países. Y también creo que todo lo que hemos hablado de capacitaciones, de abrir espacios, no puede estar la tecnología de aquel que acosa por encima de la tecnología de aquel que se defiende. Entonces, llevar a las universidades, llevar a espacios de periodismo, llevar a organizaciones, los materiales para poder hacer frente a estos acosos digitales y a los acosos también que se dan en la vida cotidiana, y también llevar la psicología ahí desde antes de que ocurra. Abrir espacios en que se hable de esto antes de que se esté envuelto en las situaciones de acoso, antes de que se esté envuelto en las situaciones de amenaza, para saber qué hacer, a quién recurrir, y así que no estén tan solos o no se sientan tan solos las personas periodistas cuando se ven acosadas o se ven envueltas en estos espacios. Muchísimas gracias. Milagro, tus 30 segundos. Mis 30 segundos, muchísimas gracias. Yo voy a insistir en unidad, unidad, unidad. Hago ese llamado a nuestros colegas de América Latina y en especial a nuestros colegas de El Salvador. Esa presión que se ejerce en conjunto jamás será similar a una presión individual. Unidad, solidaridad, colegas de El Salvador, que solo así podremos tocar puertas de las organizaciones internacionales y solo así podremos favorecer a más colegas que obviamente van a entrar en situaciones difíciles, tomando en consideración la realidad muy adversa que vive en este momento El Salvador, aunque la fuente oficial diga lo contrario. Así es que ese es mi llamado, a la unidad de nuestro gremio. Estando juntos vamos a estar fortalecidos. Y obviamente decirle a nuestras sociedades en América Latina que sin una prensa libre no hay realmente una democracia fortalecida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Milagro. Lucy. Thank you very much. I will be brief. So we have just had the International Day Against Impunity for Crimes Against Journalists. 8 out of 10 cases of journalists who are killed, their killers go free. Today, this year's day to mark that comes at a time of unprecedented movement of journalists around the world. We have journalists in exile globally. We call on governments to make that process much easier, much quicker for journalists so they can actually achieve the safety that they are seeking when they flee. Thank you very much. Thank you. Gavin? Yes, no, I was just thinking, we talked a lot about self-care for refugee reporters, but we also need to talk about collective care. And by that, I don't just mean refugee reporters getting together, and I don't just mean support organizations helping refugee journalists. What I'm thinking about is international news organizations and local news organizations. And these are places that can offer a great deal of support, particularly if they offer employment to and commissions to people. So
every organization, every news organization in the world needs to be both trauma aware and also refugee aware as well, so that it can provide a potentially supportive working environment for people. And the last word I want to leave with everybody is just a word I've been playing a lot with recently, and that's creativity. So how do we look for new solutions and kind of find new ways of moving forwards on these really, really vital issues? Muchísimas gracias, Gavin. Y para terminar, Paula. Bien, como decía Damián, puede ser muy extenso, pero voy a hacer hincapié sobre tres demandas o posibles soluciones. Una, a los estados. Los estados deben garantizar una mejora en las políticas económicas y laborales que puedan garantizar trabajos decentes para todos nuestros colegas. Por otro lado, las investigaciones y resoluciones de los casos deben empezar a ser prioridad ante el Poder Judicial. Por otro lado, mejorar los mecanismos de protección existentes para que nuestros colegas puedan ejercer su labor de la manera más segura y en el caso de decidir o de ser amenazados o estar siendo víctimas de algún tipo de violencia, poder recurrir a mecanismos que efectivamente los protejan. Y por último, y muy importante, fortalecer nuestras organizaciones sindicales, nuestras asociaciones, que son los espacios donde los trabajadores y las trabajadoras unifican su voz y pueden hacer que se visibilicen tanto las problemáticas como las victorias de nuestro sector. Sería todo lo que tengo para decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Si nos pueden dar un aplauso, con esto terminamos la primer panel. Vamos a tener un break de 10 minutos ahorita y volvemos para continuar con el segundo panel a las 10:45 hora Costa Rica. Good morning once again. Thank you for being a part of this international event. I want to thank the panelists for making some very important contributions, and I'm hoping that we can organize follow-up events related to these specific topics. Just want to remind you again that this event has been organized by UNESCO with the support of key partners, including the Committee for the Protection of Journalists, CPJ, the UNHCR, the European Center for Press Freedom, EPLEX, which is an association here in Costa Rica, as well as the Dart Center for Journalism and Trauma. And also we count on the support of the International Federation of Journalists and the Refugee Journalism Project. So we will be taking a short break for about 10 minutes. And I encourage you to continue sharing with us your comments and recommendations in the chat section in the Zoom application. You also have the opportunity to share your comments with us via the UNESCO San Jose Facebook page. However, it is worth highlighting that the transmission on the Facebook page is only available in Spanish, whereas the transmission through Zoom is available in English and Spanish. So we'll be back in 10 minutes. So you can go to the bathroom, have a short break, perhaps sleep for 7 minutes. We'll be back in about 9 minutes. Thank you once again for your time and assistance.
Good afternoon or good evening, depending on your zone. I think we have participants tuning in from Mauritania, from Egypt, from Europe. I think it's about maybe 3 or 4 o'clock in the morning in several Asian countries, but I'm convinced that a few of my colleagues are up at this time participating in this event. Once again, thank you for joining us. Thank you for participating in the Global Conference on the Protection, Integration, Security, and Mental Health of Refugee Journalists. This event has been organized by UNESCO, specifically the regional office here in San Jose, Costa Rica. And this event counts on the support of key partners, including the UNHCR, the Committee for the Protection of Journalists, the International Federation of Journalists, the Refugee Journalism Project, the DART Center for Journalism and Trauma, as well as the European Center for Press Freedom. This morning, we had a very interesting discussion during the panel 1 section of the event. And the focus of that panel was global challenges with respect to protection and security. And we had the opportunity to listen to panelists from all across the world. And these panelists shared their recommendations and perspectives, taking into consideration their experience working in this area. I want to thank Maria Teresa Garrido for having moderated the first panel. And we are now heading to the second part and the last part of the conference. We are now going to start the panel 2 discussions. And panel 2 is focused on the integration of refugee journalists as well as generating employment opportunities. And as was mentioned during the opening section of the conference, journalists who decide to seek refuge in another country, they face quite a few challenges, including discrimination, xenophobia, finding jobs in the media or establishing their own media enterprises. And so to start off on the second panel, I would like to present the moderator who is not a stranger to UNESCO, having worked with us before last year, specifically on the International Conference on Combating Xenophobia and Disinformation in the Age of Artificial Intelligence. And that person is Gabriela Núñez Mora. And she has a master's in political science, or ciencias políticas. And she has worked in quite a few fields, including in the academic sphere, in government institutions, as well as international organizations and NGOs and civil society. She has a breadth of experience with respect to the project management, specifically projects with respect to social development. And at this moment, she is the director of IAS Costa Rica. And IAS Costa Rica is an NGO that has a focus on bringing services, free services, to persons who are soliciting refugio, I'm speaking Spanish and English, for persons who are seeking refuge in Costa Rica. And this organization brings support to persons all across the country. It offers legal services, as well as opportunities for social and economic inclusion. And of course, this organization brings other type of support to refugees in Costa Rica. So I'm going to turn you over to Gabriela Núñez Mora, who is the moderator for the second panel, which is focused on the integration of journalists as well as generation of job opportunities. Thank you once again.
Gracias, Jemion. Buenos días. Muchas gracias a la UNESCO por invitarnos a ser parte de este panel en el que vamos a estar discutiendo el tema de integración y generación de oportunidades para los periodistas refugiados. Hemos escuchado ya en este primer panel de la mañana cómo la situación que enfrentan las personas periodistas refugiadas en el mundo nos lleva a preguntarnos acerca de las maneras en las que podemos contribuir desde la sociedad, desde las instituciones, a su efectiva integración. Una persona refugiada, según lo que define la Convención de 1951 sobre el estatuto de estas personas, es una persona que se ha visto obligada a huir de su país de origen debido a fundados temores, sean estos objetivos o subjetivos, que además está vinculado a una serie de razones, entre ellas la pertenencia a un grupo social determinado, como en este caso el tema de los periodistas, y además que no ha podido recibir la protección y la seguridad del Estado al cual pertenece. Y que por esa razón, debido a que no puede o no quiere recibir esa protección, tiene que buscar la protección internacional.
las personas que hemos presentado en el segmento anterior. Está con nosotros Adriana Rincón, periodista venezolana, directora de Fundación Activados Panamá. Vivian Francis, directora de The Refugee Journalism Project. Mohamed Subat, periodista sirio. Raúl Sileski, presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión de Costa Rica. Y Catherine Schatz, jefa del programa de soporte práctico del Centro Europeo de Libertad de Prensa y Medios de Comunicación. Bienvenidos a todos y todas a este segundo panel. Vamos a comenzar entonces en esta oportunidad planteando una pregunta que seguramente ya ha pasado por nuestras cabezas a lo largo de la discusión que tuvimos más temprano. Y lamentablemente tenemos una situación que es una realidad en este momento en nuestros países, y es el tema de la discriminación y la xenofobia. En el panel 1, alguna de las personas participantes hizo referencia a un trato poco amable hacia las personas que están en esta situación de refugio y que son periodistas. Pues en este momento quisiéramos analizar un poco más esta situación y hablar un poco acerca de cuáles son los factores estructurales de la discriminación hacia los periodistas refugiados, cómo afectan estos factores a estas personas y hablar un poquito acerca de cómo esto tiene una influencia al momento de vincularse con las nuevas comunidades de acogida. Y como tenemos en este panel la distinción de poder contar con Adriana y con Mohamed, me encantaría que fueran ellos quienes pudieran, por favor, en este momento comentarnos un poco acerca de estos factores en relación con discriminación y xenofobia. Adriana, si gusta, puede, por favor, usted comenzar para empezar esta plática. Bueno, muchísimas gracias a todo este importante foro, a la UNESCO, al compañero Jemian por haber organizado este foro tan importante. Yo como periodista venezolana, con más de 13 años de residencia en Panamá, hoy en día con la nacionalidad panameña también, debo reconocer que los migrantes y refugiados en general, y luego paso al tema de los periodistas, lo que necesitan en primer lugar es un tema de regularización migratoria para luego pensar y generar medios de vida. Prácticamente a mi llegada no tuve ningún tipo de distinción por la profesión que tengo. Sencillamente accedí a los procesos migratorios del país y tuve que emprender para mantenerme unida a mi profesión. Es una profesión que antes de hablar de xenofobia debo decir que en el caso de Panamá es limitado para el ejercicio de los nacionales. Un periodista, si emprende en el área comunicacional, no puede inclusive hacer mención de productos porque la locución también está limitada para el ejercicio profesional de los nacionales. Entonces, al tú llegar a un país, en este caso como Panamá, te encuentras ya esas limitaciones. En el tema xenófobo, no debo mencionar que es precisamente directo a la figura del periodista, sino al no reconocimiento de su trayectoria, porque entendemos que cuando los periodistas llegamos a un nuevo país, nos toca prácticamente comenzar de cero, de nuevamente darnos a conocer en el ejercicio comunicacional. Entonces, luego esa traba que ya les expliqué anteriormente, aunado al no reconocimiento de nuestra profesión y de nuestra trayectoria, se vuelve bastante fuerte a la hora de migrar. Yo veo con mucha tristeza particularmente que nuestros periodistas al llegar tienen que apartarse de nuestra profesión, y más recientemente los últimos que han llegado y que se encuentran en un máximo grado de vulnerabilidad. Es decir, ellos, debo decirlo, que asumen alguna labor que le provea ese medio de vida en situación de precarización laboral que hablaba el anterior panel y que fue para mí fundamental, y se olvida de alguna u otra manera de realizar, de seguir la labor periodística. Debo mencionar que no es tanto un tema de xenofobia, es una pared prácticamente con la que nos encontramos
vamos a decirlo, en Panamá, y obviamente me imagino que es la realidad de muchos comunicadores, muchos periodistas que se enfrentan a la hora de emigrar. Conozco el caso de Panamá precisamente porque acá fundé un periódico y como emprendedora y por más de 12 años lo he logrado pues mantener y sí debo reconocer que últimamente se ha visto afectado no precisamente por recibir ataques xenófobos, sino por la imagen del migrante y refugiado que es constantemente visto bajo los ojos de una amenaza a la hora de insertarse al campo laboral. La figura del nacional siente un desplazamiento laboral por la presencia de nuestros migrantes y refugiados, más no por ser periodistas y otras profesiones. Entonces, he ahí el gran reto y yo considero siempre que tenemos que ver todo esto como analizar el caso para buscar esa endijita, ese espacio donde nosotros podemos diseñar alguna política que nos integre. Y eso es justamente lo que hacemos en Activados Panamá, impulsar el talento de los migrantes básicamente para su inserción exitosa a Panamá. Muchísimas gracias, Adriana, por estos comentarios. Vamos también a escuchar la opinión de Mohamed, quien está ya conectado en esta sala también y que con su experiencia como periodista sirio, nos encantaría, Mohamed, que usted pudiera conversar un poquito acerca de cómo ha percibido la situación de afectación debido a la xenofobia y la discriminación que pudiesen enfrentar los periodistas refugiados en otros países. Le escuchamos con atención. Hola, muchísimas gracias, Perdón para llegar tarde. Pues soy Mohamed Shubat, voy a hablar un poquito como periodistas y como refugiados que llego aquí en España hace 2 años y 4 meses. Hemos creado con nuestros compañeros una revista digital que habla sobre migración y refugiados aquí en España. La verdad que surgió la idea de Bainena porque hemos encontrado muchas dificultades aquí en España en la comunidad de inmigrantes y refugiados, y también lo que se ve aquí en los medios de comunicación en España, siempre la imagen negativa, la imagen mala. No hablan tanto al malo como lo bueno. Por ejemplo, historias de éxito que hemos encontrado muchísimo aquí en España. Y aquí enfocan más al malo que el bueno. La verdad que hay que contar todo, ¿no? Y nosotros intentamos en Bainena para cambiar un poco esta imagen, para dar voz a quien no tiene voz, porque la gente aquí, por ejemplo, como refugiados no tienen voz. Si hacen una entrevista con un medio de comunicación española, pero hay que contar la historia en primera persona. Y nosotros como refugiados y periodistas hemos hecho esta revista para refugiados, para dar voz a la comunidad española aquí, para la gente sepa quién es esta gente, de dónde viene, por qué viene aquí. No viene aquí para quitar tu trabajo, no viene aquí para vivir con la ayuda. Cada uno viene aquí para buscar una vida tranquila, para vivir en paz, porque el migrar es un derecho para todas las personas, por distintas razones. Hay gente que viene por necesidades económicas, hay gente que viene por mejorar su situación, hay gente que viene por salida forzada, como fue con nosotros. La salida forzada fue desde Siria, desde 2018. Venimos aquí a España para vivir en paz, vivir en vida más tranquila, pero la verdad que hemos encontrado al contrario, muchas dificultades, muchos problemas, y yo y mis compañeros como periodistas y personas hay que contar estas cosas. No hay que dar voz, hay que explicar la situación, la historia propia de esta gente. Y la verdad hemos hecho bastante bien a través de artículos, vídeos, contar historias de éxito. Mira que también por ejemplo, los sirios no son víctimas, los sirios al final son humanos, vienen aquí para hacer éxito, para buscar trabajo,
para mejorar su situación, ¿no? Y esto es lo que estamos haciendo en Bainana, que hemos creado la revista en abril, hace casi 7 meses, y la verdad que hemos construido a muchos temas en Bainana. Gracias, Mohamed. Resalto quizás de estas dos primeras intervenciones dos conceptos, talento e historias en primera persona. Creo que esto es fundamental cuando estamos hablando del tema de los periodistas refugiados, el poder saber que esto no es algo que pasa lejos de nosotros, que no es algo que ocurre en otros contextos, pasa cerca en nuestras latitudes, en nuestras regiones, y cada vez toma más un perfilamiento de historia humana, que eso es fundamental no perderlo de vista cuando analizamos estas temáticas. Quisiera ahora ir pensando en la otra parte, y es cuál es la respuesta que la sociedad civil, las asociaciones, las organizaciones pro defensas de los derechos de las personas periodistas refugiadas en los países podrían llevar a cabo precisamente para lograr que el proceso de integración de estas personas en los nuevos países de acogida no sea tan compleja como seguramente las experiencias de algunos colegas de este gremio están experimentando en diferentes países. Vivian, nos encantaría escuchar cuál es su opinión con respecto a la manera entonces en la que estas asociaciones y organizaciones civiles pudiesen entonces apoyar a la integración de los periodistas refugiados en esos nuevos contextos. Adelante, por favor. Hola, buenos dias. I'll continue in English. Thank you so much for inviting me to participate in this really important discussion. In answer to the question, I just want to elaborate a bit more about what we do, because I think it helps to see how civil society and industry and journalism organisations can actually facilitate some of this and do our bit to support what's going on. Since 2016, we have offered a programme that offers workshops, mentoring and work opportunities in the mainstream media for displaced and journalists and media professionals in the UK. This work is based at a university, which I think is important, but also we work with industry, we work with NGOs and so on. So in addition to offering workshops on journalism, we also support the mental health and wellbeing and resilience, which is important, as the other panelists have discussed. And this year we offered a fellowship which offers paid placements for between 3 and 6 months with media organisations. We worked with Bloomberg and we worked with Thomson Reuters Foundation. I think what's key to this work is collaboration, and it is about different organisations who have leverage within the industry, who are able to create change, who get involved collaboratively. I think it's also important, as I mentioned, our work is based at a university, because I think we have a responsibility when we're educating the future generations of university students, that they're kind of aware of some of these issues in terms of freedom of speech, and you know, we can support their understanding of how you represent people from different communities and how they can be integrated. I just want to end with what I think is one of the really key aspects of the work we do. We match refugee journalists with senior working journalists in UK media organisations. And of course, it is about how those senior journalists can support the careers and the networks and the professional developments of their mentee, but it's also an opportunity for the UK industry to learn, because I think we have to see the situation as it's not just about
what the receiving community can do for refugees. It's about how we can use the relationship to improve our understanding of each other. And then hopefully some of that knowledge and insights will be reflected back into the journalism industry, and then it will have an impact on society. That's kind of all I wanted to say at this stage. Gracias, Vivian. Importantísimo la labor que ustedes realizan y particularmente la forma en la que apoyan al formar estas capacidades en las personas periodistas refugiadas. Raúl, también nos gustaría escuchar la forma en la que ustedes desde el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión de Costa Rica han contribuido también y tienen procesos que ayudan precisamente a esta integración de las personas refugiadas que además son periodistas y comunicadores. Bueno, muchas gracias a la UNESCO por la invitación. Creo que es un foro muy interesante y donde todos estamos aprendiendo. Yo sí quisiera hacer una cosita pequeña, una reflexión de que no es lo mismo un refugiado que llega a otro país porque hay narcotráfico, crimen organizado que los amenazan y donde el gobierno más bien trata de protegerlos y no puede, a cuando es el gobierno el agresor, el gobierno que acosa, el gobierno que censura, el gobierno que inventa juicios, el gobierno que persigue y aprueba leyes draconianas en contra de los medios de comunicación. ¿Verdad? Presidentes que han llegado a sus países por medio del voto, que es diferente, que es un golpe de Estado, y a partir de ahí comienzan a aprobar leyes terribles en contra del ejercicio del periodismo, en contra de que se conozca la verdad, en contra de la tolerancia y el derecho al disenso. Aquí hay una cosa totalmente diferente. Entonces hay estados que definitivamente son la amenaza para los periodistas y para los medios. Y aquí a la par tenemos un país donde más de 40 periodistas han tenido que venirse para Costa Rica. Algunos ya están solicitaron refugio, otros ya están ya en su estatus de refugiado. Y posiblemente creemos que en las próximas semanas vendrán muchos de otra manera y que tendrán que ir legalizando su situación en el país. Entonces, ante ese problema que tenemos y que se repite en otros lados del mundo, porque no solo está ocurriendo aquí, el instituto nuestro, gracias a la ayuda internacional que hemos ido consiguiendo, tenemos 3 programas. Un programa que es una casa de refugio, que son por 3 meses tenemos 3 o 4 personas ahí, que pueden volver a su país si hay condiciones, y no a partir de en esta casa de refugio pueden comenzar a ubicarse para quedarse en el país. Esto lo iniciamos en el 2016 y como digo, gracias a financiamiento internacional, porque el instituto nuestro es una institución de voluntarios, somos 50 personas que aportamos nuestro tiempo y nuestros recursos, no pedimos membresía, es absolutamente voluntario, y con este financiamiento tenemos esta casa de refugio que desde el 2016 está funcionando, que se suspendió por el COVID, pero ya volvió a funcionar y ya tenemos financiamiento para el otro año. Gracias a otros fondos que desde la Universidad de Missouri comenzamos a apoyar a medios de comunicación que están en Costa Rica, pero que son de Nicaragua, para que continúen con su labor informativa. Les hemos dado equipos de cómputo, teléfonos y otras ayudas adicionales, y la idea es que eso se mantenga en el tiempo mientras sea necesario. Y lo tercero que tenemos es una ayuda inmediata, que está gracias a otro financiamiento internacional, que le damos apoyo a 16 colegas nicaragüenses en el país para cosas inmediatas. La idea es hacer como 2 grupos, ya tenemos estas 16 personas, y se les da dinero y se les da apoyo. En la casa, a los que han llegado a la casa nuestra, se les da ayuda psicológica si la requieren, y estamos pensando ver qué otras alternativas tenemos para ayudarlos. Es importante también analizar el contexto de los países, porque bueno, a nivel de migración, y ustedes conocen más de esto que yo, en Costa Rica realmente piden refugio y el trámite no es tan engorroso, y a partir de ahí ya se les puede facilitar algún tipo de colaboración y ayuda. El contexto nuestro de medios es muy limitado. Costa Rica tiene un problema serio de medios de comunicación, periodistas costarricenses han sido despedidos, la crisis afectó terriblemente a los medios, y entonces pues por ahí la cosa está complicada para que sean contratados en los medios tradicionales del país. Por eso la idea es ayudarlos con sus propios medios y ver cómo conseguimos financiamiento
para que sea sostenible en el tiempo, que ellos puedan seguir trabajando, informando a Nicaragua y esperamos que algún día puedan volver a su país. Y otra cosa que hay que reflexionar muy importante es que no es lo mismo una persona que se viene de Nicaragua y deja la familia en Nicaragua o en otro país a cuando vienen con la familia. Es otro contexto, otra complejidad y un problema aún mayor. ¿Cómo se puede uno ayudar a toda una familia? Hemos ayudado nosotros fundamentalmente a colegas, hombres y mujeres que han llegado al país en forma individual, pero sí tenemos ahora el reto de qué pasa si se viene con la familia completa. Y yo creo que es importante en esto pensar a futuro de que ellos deben sentirse que no están solos, que hay gente que los quiere apoyar, que los quiere colaborar, que los quiere fortalecer y ver cómo se van integrando a la sociedad. Yo no niego que en Costa Rica exista la xenofobia. Creo que en todos los países se tiene ese problema. Pero sí, yo sí siento que no es tan radical ni tan agresivo como puede ser en otras naciones el rechazo a una persona que venga al país. Desde el IPLEX hemos hecho este esfuerzo y prácticamente con esta ayuda que esperamos se sostenga en el tiempo, la idea es fortalecer esta colaboración para que ellos puedan tener un futuro en el país. Gracias, Raúl. Ahora vamos a escuchar a Catherine. Catherine, que quisiéramos que desde su experiencia en Alemania nos pudiera también comentar cómo están ustedes haciendo para facilitar y mejorar un poco el proceso y este trance de integración de las personas periodistas refugiadas en este espacio en el que usted está trabajando. Adelante, por favor. Yes, thank you very much for inviting us to contribute with our European perspective to this important conference. And since our project to generate opportunities for journalists in exile is only 2 years old, and it's also focused on supporting journalists in exile in Germany, what I'm saying is mostly from a German perspective and the situation here in Germany. And I think what we are trying to do, and I think what there's always space to improve, is to create safe spaces for journalists. That means that we are taking into account the individual, digital and physical threats of the journalists to make sure that they feel safe, even though they might also face intimidation and threats in the host country, in this case, Germany. But we are also focusing a lot on acknowledging how the journalists in exile identifies themselves, and also what they want and what they want to achieve. And because we experience that there are different journalists in exile's wishes, like there are different approaches to that. Some of the journalists we are in touch with or we are working with, they would like to really recreate a career in Germany and work for German media and for German audience, or work for their own community in Germany. But then there are also some who really feel the need and also the responsibility to report on topics that are still relevant for their countries of origin, and for their own communities and for the family who is left. So these are very different approaches, and we are trying to take that into account and trying to react as flexible as we can. And I think it's a very holistic approach we are trying to do, and so it can be it can also be, and that's also totally fine for us, if a person comes to Germany, has to leave, and then they just need to take some time to rest. And there we talked about this in the morning, about the offers of psychosocial support, and
but also about learning new languages and like just trying to keep busy. And there are many different things we are trying to take into account. Gracias, Catherine. A lo largo del desarrollo de esta conferencia, en los dos paneles del día de hoy, hemos escuchado con preocupación la dificultad para la inserción laboral de las personas refugiadas, periodistas. Mohamed, a mí me gustaría escuchar y que pudiera compartir con todos nosotros conectados en esta conferencia, ¿cuáles ha identificado usted que son los principales obstáculos que enfrentan los periodistas en el nuevo país para poder finalmente insertarse y continuar desarrollando el ejercicio de su profesión? Vale. Pues hablo un poco especialmente sobre nuestra causa como periodistas sirias que salgan de una guerra y vienen a otro país muy diferente, comunidad diferente y idioma diferente, pero al mismo tiempo que queríamos seguir en el periodismo. Es muy difícil porque vienes de una guerra, vienes con muchas recuerdas, que vienes solo, te obligan para dejar tu familia ahí en Siria porque no pueden salir y te vas solo y vienes aquí, tú vives bastante vida tranquila, pero el resto de tu familia no viven en vida tranquila y así preocupas mucho, no haces tu trabajo muy bien. Y también aquí que vienes como periodista, aquí vienes con más responsabilidad. Porque vienes aquí para también hablar sobre lo que está pasando aquí en España. No puedes ver problemas, ver racismo, ver discriminación, ver algo y no hablas por redes sociales o que trabajas por medio, hablas. Entonces hay que hablar sobre todo. Como periodistas refugiados, tú estás responsable para dar voz a lo que está pasando aquí, ¿no? A nuestro caso, que no teníamos casos de racismo, pero hay mucha gente que tienen casos de racismo aquí en España. Y hemos contado eso en Benin y vamos a contar más para parar estas cosas. También para entender la gente que viene como refugiados, acercar entre la comunidad migrantes refugiados y la comunidad española aquí, para cambiar un poco la narrativa, contar algo positivo. No siempre hablamos sobre el malo. Dificultades, claro, también como vengo de otro idioma diferente, hay que aprender, hay que entregar muy rápido con la comunidad para entender bien lo que está pasando. Unos ejemplos que muchas compañeros, amigos que dicen que yo, por ejemplo, hablan conmigo muy mal, pero no, por el idioma, por el nivel de idioma no entiendo. Vale, por eso hay que aprender el idioma, entender la comunidad para contar todo. No hay que callar. Cuando hay un ataque va a ser más. Entonces hay que hablar sobre todo y no callar. Y eso. Gracias, Mohamed, por haber resaltado esos elementos, tanto el impacto emocional como las barreras lingüísticas y culturales que en muchas ocasiones determinan el proceso de integración. Adriana, en su caso, coméntenos quizás un poco qué experimentó usted y qué ha visto en el contexto de periodistas refugiados, qué son las principales afectaciones para esa inserción en el mercado laboral y para poder dar continuidad a su ejercicio profesional. Bueno, muchas gracias. He identificado 3 aspectos muy fundamentales. Una tiene que ver con la propia persona por el miedo que siente, pese a que acá no hay barrera en Panamá del idioma, porque es el idioma. La ciudad más cercana por avión de Panamá, entre Venezuela, es a 1 hora, es bastante cerca, pero en este caso el propio periodista viene con miedo. Y vive con miedo. ¿Por qué? Porque por lo general ha dejado parte de la familia en Venezuela y yo tengo muchos testimonios dentro de la Fundación de Periodistas que les persiguen sus familiares,
les allanan sus viviendas, y particularmente yo como periodista también, luego de 13 años he sentido el miedo porque pese a que no tengo familiares en Venezuela, todos han emigrado, se me negó el derecho a la identidad y no se me entregó en la oficina del consulado, no se me entregó mi pasaporte. Se me retiró, es decir, parece mentira, cuando pensaba que ya no podían acercarse, buscan siempre la manera como seguir acosando y cómo seguir cercando nuestra labor tan importante periodística. La segunda parte es el desempleo. Panamá post pandemia registra un 40% de desempleo para las personas migrantes. Imagínense los periodistas que no pueden retornar, porque muchos de estos migrantes venezolanos, por las condiciones particulares de Venezuela, que no es una guerra como Siria, algunos de ellos han optado por regresar a Venezuela a cobijarse con sus familiares al quedar sin vivienda. Los periodistas no lo pueden hacer. Los periodistas refugiados que han tenido denuncias, que han sufrido persecución, no pueden volver. Entonces, enfrenta post pandemia una doble vulnerabilidad. Y en tercer lugar, muchos de los periodistas que observan acá, al tener que acceder a otro tipo de empleo por las restricciones para la labor del periodismo dentro de la Constitución panameña, han hecho otras actividades y hoy en día se encuentran desactualizados. Por lo tanto, es muy importante, luego de la parte psicoemocional, del apoyo para la inserción de la parte emocional, brindarle conocimientos de las nuevas estrategias y las nuevas herramientas comunicacionales a través de las plataformas digitales. Como lo decía el panelista que tienen allí presencial en Costa Rica, proveerlos de equipos de apoyo para que ellos nuevamente cuenten con los equipos y puedan hacer periodismo hasta en ese tiempo libre que le permite ese empleo que le genera el medio de vida, es fundamental. Entonces, eso para mí es importantísimo para lograr que nuestros refugiados inmigrantes periodistas puedan insertarse y no tengamos que abandonar esta labor por tema de miedo y de subsistencia. Gracias, Adriana. Con lo que ustedes han comentado, nos quedamos pensando un poco ante estas dificultades que muchas veces se enfrentan. La opción en muchas ocasiones para las personas refugiadas, y suponemos no es diferente para los periodistas que están refugiados, es reinventarse y poder desarrollar iniciativas de autoempleo, negocios propios que les permitan poder generar un medio de vida para poder tener y suplir las necesidades básicas mientras están en ese nuevo país. También un poquito para que, hablando de su experiencia, nos pudieran compartir qué dificultades ven ustedes en este tema en los países en los que se encuentran para poder desarrollar este tipo de procesos, de nuevos proyectos de vida, de reinvención profesional. ¿Y de qué manera consideran ustedes que pudiesen ser apoyados desde la sociedad civil, desde el marco institucional en estos países de acogida? Tal vez, si usted gusta, Adriana, puede continuar y luego Mohamed nos gustaría escuchar también un poco su opinión. Solamente quiero decir que el periodismo, no, yo lo siento no como una carrera, yo lo siento como un modo de vida y un apostolado. O sea, realmente es muy difícil para un periodista separarse de prácticamente lo que consideramos nuestras maneras de ser. Por lo tanto, no duden que darle las herramientas psicoemocionales que son fundamentales y darle las herramientas físicas y la actualización de conocimientos, indistintamente que esté sirviendo en un restaurante, ese periodista en su tiempo libre va a enarbolar esa bandera de la libertad de expresión y lo va a hacer por su país. O sencillamente se va a incorporar a todos estos temas de contenido que nuestras redes sociales necesitan urgente, un fortalecimiento, una profesionalización de las redes sociales para agregar contenidos de valor. Pues ahí bien, yo lo he comentado en varias conferencias con mis colegas migrantes y refugiados aquí en Panamá. Si no puedes hacer una labor combatiente por ese miedo de tener familiares allá, de ser perseguido, por la cercanía que de repente Panamá tiene con Venezuela, pues levanta contenidos, está en la parte de producción, porque si bien es cierto, como les acabo de decir, no es, el ejercicio del periodismo es
una razón de vida, es muy difícil separarte siendo periodista de esta profesión, lo puedes hacer desde diferentes planos. Entonces, más que ustedes como organismos internacionales, que siempre, yo recuerdo la UNESCO desde los años 80, está hablando de la libertad de expresión y insistiendo en este tema, y hoy en día han levantado esta bandera tan importante por el periodismo. El mayor apoyo que ustedes que se pueden brindar es precisamente en fortalecer emocionalmente al periodismo y defender esta profesión a través de la actualización de los conocimientos y de las herramientas para que sigan en su labor, en su tiempo libre, haciéndolo. Panamá, por ejemplo, como lo hablabas de limitación, es un país muy amigable. Yo luego de 13 años de migración pertenezco al Fórum de Periodistas, ya también porque tengo mi nacionalidad panameña, pero allí me he encontrado con otros periodistas venezolanos que incluso han logrado participar en eventos de premio de periodistas y han ganado, siendo venezolanos migrantes, trabajando en algún medio nacional. Han buscado la manera, se han reinventado, se han fortalecido desde la propia situación que les expreso de miedo y lo han logrado. Y ellos, y bueno, yo me puedo mencionar a través del medio que dirijo, que es el periódico de la comunidad venezolana en Panamá, somos un claro ejemplo de un país que te abre las puertas y que pese a que tiene sus limitaciones, siempre podemos encontrar la manera. Sin embargo, estos migrantes y refugiados de los últimos años, de los últimos 3 años, han venido muy golpeados, muy vulnerables por la propia depauperamiento del país, en donde sabemos que hay un salario mínimo equivalente a $3. Entonces, mi ayuda, mi recomendación es, vamos a fortalecerlos. Yo sé que van a participar activamente, porque como les digo, esto no es una profesión, es más allá, es un medio de vida y un apostolado. Así es. Mohamed, por favor, si gusta comentar al respecto. Perdón, pero ¿qué pregunta era? Estamos preguntando entonces acá, cuando ustedes tienen esta oportunidad de reinventarse, de generar nuevas posibilidades para generarse medios de vida, ¿qué dificultades o qué obstáculos pudiesen enfrentar, pero también qué tan alternativo es esta posibilidad de que pueda un periodista refugiado desarrollar nuevamente un proyecto de vida en el nuevo país que le está acogiendo? Pues hacer proyecto, hacer negocio, aquí hablo sobre España porque soy refugiado en España, es muy difícil y muchos comentarios me dicen que qué vais a hacer, que medio en español, que es muy difícil, todavía no tenéis el nivel del idioma que te ayuda, pero al final cuando quieras vas a llegar. La verdad, llegamos aquí a España con manos vacías, pero llegamos con muchas ganas para cambiar un poco, porque dicen siempre que los sirios vienen de la guerra y vienen para vivir con la ayuda, pero nosotros creamos que cambiar la narrativa, hacer éxito no solo para Mohamed o Ayham o Musa o Okba, que mis compañeros de Bainana, no, hacemos éxito en general, de que mira, que dame un espacio de paz, de tranquilo y voy a hacer mi trabajo perfectamente. No voy a encontrar, no me das ataques de racismo o me hablas mal por comentarios o dices que tú vienes para quitar mi trabajo. No, cada uno hace sus cosas. Yo vengo aquí solo para vivir en paz, porque al final yo no quería migrar, yo no quería salir de mi país, pero al final fue algo forzado. Vengo aquí para hacer trabajo. Sí, he encontrado más libertad, por ejemplo, más paz, pero al final hemos encontrado muchas dificultades y sigue las dificultades, la verdad. Pero bueno, poco a poco aquí estamos y vamos mejorando, ¿no? Bien, Mohamed, gracias. Recordamos que estamos recibiendo sus preguntas a todas las personas que están en este momento escuchando y siendo partícipes de esta conferencia global a través del chat. Les invitamos a que continúen enviándolas. Y precisamente recibimos una pregunta de Vicky Luna Salas.
Nos dice, trabajo parte de mi tiempo en el Instituto sobre Migración y Refugio LGTBIQ para Centroamérica, IRCA Casa Abierta. Quisiera se refieran si han notado en la vida diaria alguna diferencia de integración a la ciudadanía entre periodistas hombres, mujeres y poblaciones LGTBIQ. Gracias, Vicky, por la consulta. Catherine, tal vez podrías referirte un poco a este tema, por favor. I'm not sure if, because I didn't understand, but I guess you said my name. So yeah, thank you for this question. I think it's a very important one because definitely I think there are differences. And that's also has to do with the discrimination in the host countries, that it's like countries like Germany are considered as very equal, but still, like when it comes to job opportunities, it is more difficult for women to find jobs and to get paid just as men do. And especially also for queer journalists, I think it is also challenging because then they might face discrimination because of their queerness or because also from their own communities who also live in exile. Berlin is a very good example for that because the Turkish community there is very big and not only because of gender, but because of also political issues. Turkish journalists in Berlin, they are, some of them are under threat because of their own community. So this remains a big challenge in exile and I think everywhere. And thank you very much for this question. Gracias por la respuesta, Catherine. Vivian, nos gustaría también conocer cuál ha sido la experiencia que ha tenido usted en relación con esta consulta que Vicky nos plantea respecto a dificultades de integración cuando estamos hablando ya en materia de género y de la diversidad de género. Cómo desde el proyecto de periodistas refugiados ustedes han identificado y notado la existencia de disparidades en cuanto a el trato, el acceso y la vinculación de las personas que tienen una identidad de género diversa. Thank you for the question. I think a bit like Germany, the UK is quite open. I think the experience I have is more around negotiating the different perspectives of our participants when we get them together. I think we struggle to recruit female journalists, and that's one of the things that I want to try and tackle. I think just with the trends of migration to the UK, we get a number of applicants from the Middle East and they tend to be male. And so, you know, at any one time, our cohort is probably 70% male. And I think that creates its own challenges within the group. But I think we use that as a space to kind of try to address some of the barriers around gender and some of the perspectives that might be unhelpful around gender and how people work together. Because I think it's important when our participants go into the industry, and very often they're in a situation where they are very experienced, very senior, but they're working in organisations where the senior member of the staff, the editor, might be much younger, they might be female. And I think we try to sort of negotiate and I guess try to build understanding around those issues. But I think you know, it is a really important issue, and it's something that we are continuing to find ways of tackling. Gracias, Vivian. Raúl, estamos escuchando todo esto que nos comentan tanto Adriana como Mohamed, lo que se hablaba ya en el primer panel respecto a esta identidad tan profunda que los y las periodistas tienen en relación con su vocación.
Cuando los periodistas deben salir, deben huir de sus países de origen y buscar protección internacional en otro estado, la pregunta aquí sería, ¿cómo pueden estos periodistas seguir apoyando la lucha por la libertad de expresión, por la libertad de prensa y seguir siendo activos en este nuevo espacio social en el que se están integrando? Bueno, en el caso nuestro, creo que los periodistas con los que he conversado recientemente con una visita que hizo Reporteros Sin Fronteras y la gente del FLIP de Colombia aquí, que nos reunimos con varios periodistas nicaragüenses, ellos están luchando desde Costa Rica para llevar la verdad dentro de Nicaragua, por medio de las redes sociales, por medio de sus medios de comunicación, que a pesar que en Nicaragua lo cerraron prácticamente y tuvieron que venirse para Costa Rica, ellos siguen en la lucha y están comprometidos con seguir diciendo la verdad de lo que está pasando, y ahora el reto lo tienen el próximo 7, donde está esa farsa de elecciones dentro de Nicaragua, y ellos quieren seguir en la lucha. Es muy interesante ver su pasión, su compromiso, su actitud militante en defensa de la libertad de expresión y el derecho a que la gente pueda saber lo que pasa en su país. Incluso han ideado mecanismos muy interesantes que no voy a detallar para saber internamente lo que ocurre y poder ellos informarse y poder dar a conocer al mundo lo que está pasando en su país. Están muy comprometidos. Yo creo que aquí también es una reflexión buena para los que vivimos todavía en países democráticos. Tenemos que cuidar nuestro sistema para no tener que enfrentar estas situaciones. A veces creemos que la democracia está ahí, que nunca se va a caer, que nunca se va a deteriorar, y los que vivimos en países democráticos tenemos que tener un compromiso activo, permanente, de defensa y protección de la democracia para no tener que enfrentar esta dura situación de tener que irse a otro país. Y bueno, nosotros aquí que estamos recibiendo, siempre hemos recibido en Costa Rica inmigrantes, creo que es histórico esto. O por lo pronto, lo que estamos nosotros haciendo es ayudarlos en su ingreso al país, ayudarlos en lo básico, por lo menos en este momento a los periodistas que lleguen a pedirnos ayuda, pero sí hay que pensar en algo más grande. Bueno, si no regresan a su país, ¿cómo los ayudamos a integrarse a la sociedad? ¿Cómo los ayudamos a generar actividades lucrativas? ¿Y cómo hacemos para que ellos ya se puedan socializar en nuestro país y seguir adelante? Y todos esperamos que algún día todas estas dictaduras, tiranías o países que tienen problemas tan serios mejoren su condición para que ellos regresen. Creo que nadie se va de su país porque se le ocurrió, ¿verdad? Generalmente en estas cantidades tan grandes que estamos recibiendo, por lo menos en Costa Rica y en otros países que viven a la par de fronterizos de naciones con problemas, tenemos que ver cómo nos solidarizamos, cómo apoyamos. Y sobre el tema que planteaba Vicky Luna, sí quería decirle que en el caso nuestro, sabemos que nos ha llegado gente LGTBI, periodistas, y igual los recibimos de la misma manera. Gracias a Dios Costa Rica ha avanzado mucho en ese tema, y Costa Rica hoy día creo que la gente LGTBI ha logrado luchas importantes. No por la vía legislativa, tengo que reconocerlo, ha sido por la vía constitucional, pero se ha avanzado. Gracias, estamos casi llegando al final de este segundo panel. El tiempo vuela y hemos aprendido tanto de los testimonios y los comentarios recibidos que quisiera generar tal vez esta última pregunta para todas las personas que nos están acompañando hoy como expertos en este panel, y precisamente tiene que ver un poco con cuánto gana, qué valor agregado tiene para los medios de comunicación el poder integrar dentro de sus equipos de trabajo a periodistas refugiados, que me parece que también es algo que queda ahí muy vivo y muy presente dentro de esta discusión que estamos planteando el día de hoy. Vivian, quizás si pudiera comenzar usted, y ya con esto vamos a ir haciendo con esta pregunta también el cierre de este segundo panel. ¿Cuánto ganan? ¿Cuál es el valor agregado para un medio de comunicación al contratar a periodistas refugiados? Adelante, Vivian, por favor. Thank you. Over the years,
we have placed a number of refugee journalists with organisations, large ones, small ones, you know, people like Thomson Reuters Foundation and Bloomberg, and consistently the feedback has been around the diversity of perspectives that the individuals bring to the productions or the editorial agendas. I think it helps create more accurate representations, and there is a deeper level of awareness on issues like migration, politics, religion, culture. And I think it helps news organisations to avoid falling into stereotypes and you know, limited representations, particularly in the UK, where the narrative, the political narrative around migration is very negative. I think also it allows organisations to access communities where there are some really rich stories, but they're perceived as being quite difficult to access. So again, sorry, my example's in the UK, but the Somali community, for example, there are lots of interesting stories, and historically news organisations have struggled to access the communities. So having people who have more authentic links with these communities can be really beneficial. But just to finally say, I think we also need to be careful that news organisations do not stereotype and pigeonhole the refugee journalists, particularly when there's a big news event around, you know, like Syria, Afghanistan. There is a flurry of activity and interest in refugee journalists because they want their testimonial journalism, they want their perspectives. And whilst it is a useful way of maybe getting access and getting your initial footing within these large organisations, it doesn't offer real career opportunities because, you know, Syria is out of the news now. So I think being a refugee, migrant, exile journalist shouldn't define you as a journalist. It's temporary. Ultimately, you know, the person is a journalist and they should be able to report beyond the limited lens of migration or testimonial journalism. That's it. Gracias, Vivian. Raúl, sobre este mismo tema, beneficios para un medio de comunicación al contratar periodistas refugiados. Bueno, yo creo que enriquece mucho los medios de comunicación. De hecho, Costa Rica tuvo hace varios años 3 directores de medios de comunicación que eran hijos inmigrantes o descendientes de inmigrantes, ¿verdad? Tuvimos en La Nación, en Canal 7, y me parece que otro medio más, eran gente que venía de otro país y que hoy día son periodistas que emigraron y que son costarricenses ya, y que reconocemos su gran capacidad, ¿verdad? Entre ellos don Eduardo Ulibarri. Indiscutiblemente enriqueció el periodismo costarricense y me parece que es un aporte extraordinario. Y como ya estamos terminando, yo sí quiero volver a insistir en la necesidad de proteger y defender la democracia y las libertades, y me parece que tenemos que ser mucho más solidarios con quienes sufren este tipo de situaciones. Gracias por ese cierre, don Raúl. Queremos también, Catherine, escuchar un poco tus opiniones con respecto a la forma en la que los medios de comunicación se enriquecen, se nutren al contratar periodistas refugiados. Yes, I think I totally agree with what everyone said before me. There are many benefits. There are new perspectives, new ideas, new stories, also new and needed language skills that are more and more important in this globalized and becoming more globalized world, and having so many different people living in one country. So I think that's definitely an advantage, and I think it's also the way people can learn from each other. For example, also through these mentoring programs that some initiatives started. Like, it's not a one-sided thing. It's I think the word integration is like not integration from one side. It's from both sides, and I think therefore I don't see any disadvantage, and sometimes I'm struggling to understand why it is like that.
Gracias, Catherine. Vamos a concluir ya con la opinión de Adriana y de Mohamed. Adriana, la veo con una enorme sonrisa porque seguramente es la oportunidad de poder citar en unas pocas palabras ese beneficio ante la contratación de personas profesionales de la comunicación en estos medios siendo refugiadas. Sí, definitivamente está claro que los refugiados, los migrantes son un poder dinamizador de las economías e imprimen una visión y amplía la visión de las empresas en donde ingresan, ¿no? Y en este caso en los medios también, recuerden debo hablar en el caso de la migración venezolana, que todos sabemos que es la primera migración, la migración más grande que se haya dado en la región y la segunda a nivel mundial, y no tenemos una guerra. Impresionante. Entonces, imprimir este conocimiento, este libreto ya conocido de lo que ha pasado en varios países de la región, y además llevarlo a los medios, hace siempre que estos medios tengan presente y abran un poco su entendimiento más allá de la dinámica del país en donde estén. Entonces, sabemos que la posición del comunicador social dentro del fortalecimiento de las democracias es importantísimo, como lo decía el compañero Raúl. Nosotros somos siempre un ente controlador, siempre fiscalizador de los procesos políticos, y siempre estamos, como siempre nos dicen que somos contrarios a ellos, siempre somos oposición, y es precisamente que hacemos una labor de veedor de los procesos democráticos. Por lo tanto, yo creo que es importante, fundamental, incluso debo decir que en Panamá existen varios medios dirigidos por periodistas colombianos, mexicanos, que ya ostentan también la nacionalidad panameña y le imprimen un dinamismo bien importante a esos medios. Y tú puedes reconocer que los medios de comunicación que tienen personas de diferente formación, culturas, nacionalidades, sus contenidos son bien atractivos y son bien, se pueden, vamos a decir así, compartir incluso en nuestros países, le dan la oportunidad de crecer incluso a esos medios y que sus contenidos puedan ir más allá de las fronteras de su propio país. Yo también sabemos que esto es para finalizar, y debo reconocer y debo decir también que en el caso de Panamá y la fundación que presido, hemos hecho esfuerzo para ser parte, que la propia comunidad sea parte de la respuesta. Y hoy en día estos periodistas se han incorporado a nuestros planes de emprendimiento como panaderos, como dulceros, como otras cosas que saben hacer, pero que sentimos en estas reuniones que a veces hacemos su necesidad de volver a la profesión. Y es por ello que nosotros como comunidad organizada y como miembros de la sociedad civil, hemos sentido también el apoyo de asociaciones de empresarios venezolanos en Panamá que también buscamos la manera de insertarlos, también a través de la propia Coalición por Venezuela, que es una federación de fundaciones como activados, que ya somos 70 en la región, en más de 23 países de América. Yo en este caso estoy en la junta directiva de la Coalición por Venezuela. Hemos visto también la manera como idear planes para incorporar a los periodistas, porque sabemos que es un importante papel para el restablecimiento de la democracia y para el fortalecimiento y la defensa de la democracia en la región. Así que bueno, muchísimas gracias a la UNESCO por este importante panel. Gracias, Adriana, por su participación y sus comentarios. Mohamed, para cerrar también, ¿qué beneficios cree usted que son los que obtendrían los medios de comunicación al contratar a un periodista refugiado? Vale, pues muy rápido, que la verdad es muy importante, como habéis dicho, muy necesario, y también tiene toda la razón para entrar en los medios del país. Es que lo que veo aquí en España después de 2 años, que hay diversidad en los medios de comunicación aquí en España, pero no hay gente, no hay periodistas migrantes, gente
refugiados que trabajan con los medios es muy poco y es la verdad que muy mal. No como otros países, Alemania, Francia, que puedes encontrar ahí muchas periodistas migrantes, refugiados, pero lo que encontramos aquí en España es muy poco. Gracias, Mohamed. Estamos llegando ya a la finalización de este segundo panel. Agradecemos a los expertos y expertas que han estado participando en él. Nada más una última reflexión es, todas las personas refugiadas desean tener una nueva oportunidad de reconstruir sus vidas en un nuevo país. Y contribuirán desde sus enfoques, desde sus experiencias y desde sus conocimientos para hacer más grande un proceso de diálogo intercultural que nos va a llenar a todos y que nos va a llevar a ser sociedades más inclusivas y más abiertas. Ojalá espacios como este que hoy generó la Conferencia Global de UNESCO permitan llevar no solamente a la reflexión, sino también a la concienciación de estos temas, a conocer más sobre ellos, a indagar sobre ellos y a promover hechos que generen una transformación social. Y al fin de cuentas, que los periodistas que se encuentran en este momento en condición de refugiados en diferentes lugares del mundo tengan la posibilidad de reinventarse, de reconstruirse y de retomar sus vidas con dignidad, con libertad y con seguridad. Muchísimas gracias por haber participado en este segundo panel. Estamos ya llegando al final de esta conferencia. Volvemos nuevamente la palabra a Jemion Knight, quien va a hacer el cierre. Gracias. Thank you. As Gabriela mentioned, we are now approaching the final stretch, the last few minutes of the conference. I'd like to thank Gabriela for her excellent work as moderator. She ensured that the conversations flowed rather smoothly. I'd like to thank as well the panelists for participating in that particular section. We had panelists from all across the world. We had panelists from Germany, from the UK, from Spain, Panama, and of course here in San Jose, Costa Rica. To close off today's session, I would like to pass the microphone over to the Vice Minister of Governance and Police, Gobernación y la Policía, to give us a few words. Dr. Priscilla Zuniga. It has been a pleasure working with this ministry over the years. As a matter of fact, last year, UNESCO, with the support of this ministry, organized the International Conference on Combating Xenophobia and Disinformation in the Age of Artificial Intelligence. So I would now invite the Vice Minister, Priscilla Zuniga, Vice Minister of Governance and the Police, to give us the closing remarks. Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. Para mí es todo un honor estar con ustedes en esta importante conferencia. Good morning or good night maybe to all the panelists and also all the participants who are joining us during this conference. For me, it's an honor to be here as participant in this closure, this event. So I'm going to speak in Spanish because it's going to be easier for me. Bueno, en algunos minutos quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones. Tuve el gusto de participar en la última hora y escuchar todas las intervenciones que hicieron los panelistas durante este evento y principalmente la discusión, parte de la discusión que el día de hoy nos llama es hablar sobre qué entendemos también sobre libertad de expresión. Y ante esto yo quisiera leerles unas palabras del filósofo francés Voltaire, que al final es importante mencionar que en realidad son las palabras de la escritora británica Evelyn Beatrice Hall en su libro sobre la vida del filósofo francés, quien dice, y tal vez son palabras en las cuales ya hemos estado familiarizadas y familiarizados,
dice lo siguiente: no estoy de acuerdo con lo que dice, pero defenderé con mi vida su derecho a decirlo. Más o menos eso que entendemos como libertad de expresión, entonces, ¿qué significa o qué implica? Pues es el derecho de decir lo que sentimos libremente, de podernos expresar y poder mencionar lo que nosotros pensamos y además cómo lo pensamos, siempre y cuando respetemos a las personas a quienes nos estamos dirigiendo, ¿verdad? Este sencillo mandato de la vida ocasiona experiencias e historias que se han compartido el día de hoy. Tardamos un poco en enterarnos, pero más temprano que tarde nos damos cuenta del miedo y el terror. No conocen fronteras, ¿verdad? Y esos han sido algunas de las historias que hemos escuchado el día de hoy. La máxima violación a cualquier derecho humano y sobre todo a la libertad de expresión trae consigo amenazas e impunidad a la vida cotidiana de millones de personas, incluidas las personas que se dedican a esta noble profesión, como es el periodismo. Miles de personas lamentablemente no tienen profesión, ¿verdad? Miles de personas han tenido que huir de sus países porque han sido perseguidos por distintas razones, ya sean razones ideológicas, razones políticas, por su religión, por diversos temas que los obligan a salir y no realmente por voluntad, sino por obligación. Muchas son las historias que se desprenden y sobre todo muchas son pues estas vivencias que nos llevan a reflexionar el día de hoy. Y yo quisiera en esto también ponerle rostro a unas palabras de periodistas que también han tenido que huir. Estos periodistas han huido hacia España y un poco lo que nos comparten en sus testimonios dice así. En palabras de Ana María González, ella menciona el abordaje violento y de cómo iba creciendo el temor en todos los espacios fue un shock. Para mí tener que salir de mi país, donde no solo ejercí el periodismo, sino que además trabajé en pro de la democracia. También otro rostro que nos lleva a reflexionar es el periodista Edgar Pinela, es un periodista nicaragüense que también huyó hacia España y él menciona en su testimonio, vale la pena en el sentido de que otros conozcan la experiencia. Mi proyecto de vida no era este. Por eso no es una decisión, es algo que me vi forzado a realizar. Como estas dos historias, tenemos lamentablemente muchísimas historias a lo largo del planeta. Y sé que esas historias involucran más dolor que estos dos testimonios que acabo de compartir con ustedes. El resultado es triste y sobre todo compromete a nuestras sociedades y a todas las personas en lo que ostentamos algún puesto de decisión para construir espacios más seguros para estas personas, para garantizar los derechos humanos y sobre todo la integración de estas personas, en este caso las personas periodistas, a las sociedades donde se integran nuevamente, donde buscan un segundo hogar. Un dato lamentable y escalofriante de un informe que presentó la UNESCO el año pasado dice que en relación a la seguridad de los y las periodistas en el mundo, cada 4 días uno de ellos o alguna de ellas fue asesinado y solo el 13% de los casos han sido resueltos. Debemos considerar, además de todas estas aristas, cuando hablamos en materia de género, porque lamentablemente las mujeres siempre nos vemos más afectadas, principalmente cuando estamos en una condición de vulnerabilidad como es huir de nuestros países. Y no únicamente, lamentablemente, es asociado a miedo, sino que también implica miedo, terror o incluso puede llevarnos hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, esos son temas que tenemos que reflexionar. Reconstruir una vida tampoco tiene precio y lo sabemos también porque debemos trabajar en acciones que permitan que estas personas se puedan integrar. Entonces, como estados, debemos comprometernos y
Y reitero, debemos facilitar conjuntamente con la cooperación internacional el mejoramiento de las condiciones de vida de todas estas personas, de todas y todos quienes se reúnen y están dedicadas al periodismo. Sobre todo aquellas personas que hoy sufren persecución y que día a día se están resguardando bajo las sombras y también resguardando bajo el miedo. Según el ranking de Reporteros Sin Fronteras para Costa Rica, Costa Rica tiene una posición privilegiada, tiene una posición 5 de los mejores países que tienen una situación de libertad de prensa, únicamente detrás, por ejemplo, de Noruega, de Finlandia, de Suecia o de Dinamarca. Lamentablemente no es la misma situación en nuestros países hermanos, ¿verdad? En la región centroamericana, por ejemplo, en el caso de Honduras, según en este ranking, Honduras se encuentra en su posición 151, Nicaragua se encuentra en la 121, Guatemala en la 116 y El Salvador en la 82. Nosotros y nosotras sabemos que vivimos en una región que es considerada una de las regiones más peligrosas del mundo y también tenemos que tener conciencia que el esfuerzo que hacen cada uno y cada una de los colegas periodistas por tratar de llevar la verdad hasta el último límite implica riesgos de este tipo. Por eso, el trabajo para realizar es enorme. Hoy estamos viendo los frutos de este compromiso por mejorar las condiciones de la vida de las personas que se dedican al periodismo y han tenido también que buscar refugio en algunos otros países. Quisiera comentarles también un poco, compartirles las palabras que dice el filósofo estadounidense Chomsky, quien él señala que si no creemos en la libertad de expresión de aquellos que despreciamos, no creemos en ellos absolutamente. Sin lugar a dudas, la libertad de expresión es un ejercicio que implica tolerancia, que implica resiliencia, que implica también respeto. Además, es importante tener en consideración que eso implica el respeto al derecho a disentir. Esto no debería, bajo ningún pretexto, convertirse en una espiral de violencia ni desesperación. Sin embargo, es lamentable, pero hemos visto y hemos discutido el día de hoy que las realidades son otras. Antes de terminar, quisiera compartir con ustedes también las palabras de la poeta estadounidense Emily Dixon, y con esas palabras quiero rendir tributo a todas y todos ustedes como periodistas y todas aquellas personas también que ejerciendo su profesión han perdido la vida por las convicciones. Estas palabras también están dedicadas a estas personas que están en condición de refugio o solicitantes de refugio y dicen así: ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie. Muchas gracias a todos y todas y ha sido un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias por la intervención. So we are basically at the end of the event. But before we leave, I would like us to perhaps take a few seconds to reflect on the work that journalists do on a daily basis. There are many journalists all across the world who risk their lives to defend human rights, to defend freedom of expression. There are many journalists who live in fear. There are journalists whose phones are tapped, who are being watched on a daily basis. There are journalists who are so afraid of being attacked that they do not allow their children to have accounts on Facebook and Twitter. There are journalists who, that due to the attacks faced, have nightmares every day, post-traumatic stress disorder. There are journalists who live in fear. This was made worse by the pandemic, especially for refugee journalists who live alone. We interviewed journalists, for example, from Venezuela and Panama last year,
And one journalist said to us that she was living alone. And if anything were to happen to her because of COVID, she would have nobody to depend on. So in addition to the psychological effects, the trauma associated with their work, the COVID pandemic made things a bit more difficult. And so I want us to reflect and to think about the important work that journalists do every day. It is important that we think about the fact that in some parts of the world, they risk their lives to bring us information. And so before we leave, I want us to have a round of applause for journalists all across the world who continue to fight daily to ensure that we can have access to information that can be used to help us in the decision-making process. So let us have a round of applause for journalists all across the world. And in closing, I just want to mention that within the context of this particular conversation, last year, UNESCO, our regional office here in Costa Rica, launched the Central American Support Network for Refugee, Displaced, and Migrant Journalists. Through that particular initiative, we offer psychological support and other forms of support for journalists and their families, and we're hoping to extend and expand that program in the year 2022. Lastly, I want to thank you, the participants, online participants here in this room in Costa Rica. I want to thank you for your comments, for your recommendations, for making this event interesting. I would also like to thank the partners who came on board to ensure the successful organizing of this event. I'm referring to the Committee for the Protection of Journalists, the International Federation of Journalists, the IFJ, the Refugee Journalism Project, the DART Center for Journalism and Trauma, EPLEX here in Costa Rica, as well as the European Center for Press and Media Freedom. This activity would not have been a success without the input of these partners, as well, of course, the input of the moderators, Maria Teresa Garrido and Gabriela Nunez. So once again, thank you very much for your attendance, and we hope that you will participate in other events focused on these themes that UNESCO will be organizing in the coming months. Thank you once again for your time and your patience.